Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a una edición más de este su mágico programa. Vamos a tener una invitada especialísima, pero antes de que contarle quién es ella, decirles que agradecemos mucho su compañía todas las noches de domingo, las noches que le corresponden a lo oculto y lo paranormal con la Caja de Pandora. Se avecina, señoras y señores, se avecina próximo festivo, y cuando referimos a eso es que el horario de este programa son domingos de 8 a 10 de la noche, pero seguramente la otra semana no estaremos emitiendo el domingo, sino el día lunes. Es muy sencillo para los que se pierden. Oigan el programa en vivo y en directo porque es mejor escucharlo de noche, en la penumbra, con sus monjes, con las antorchas, con todo el humo, con las luces rojas, con todo lo oculto y lo paranormal, pero si ya no lo puede hacer, pues el resto de la semana queda colgado en Spotify, en Deezer, en Google Podcast y demás, y es el playlist de YouTube el que los guía. Siempre en el playlist de YouTube de los 40 Colombia es el que los guía en qué vamos, y cuando es festivo, pues entonces no se pasa los domingos, sino que se pasa los días lunes, para que lo tengan pendientes. Ya pasamos del año y ahora sí, saludo a mi contertulio, el señor DJ Toby, porque de verdad que estoy que me presento a la invitada porque es un tema realmente sensacional. Toby, ¿cómo va la vaina? ¿Cómo van las noches? ¿Cómo va su atavío de monje? Bueno, Chancho, pues la verdad contento de poder cumplir nuestra cita de todos los domingos a partir de las 8 de la noche, y como usted lo decía, se acerca un festivo y de una vez les vamos como avisando para los que son nuevos oyentes, y ese cuando es festivo nosotros no hacemos el programa el día domingo porque hay personas que se van de puente, hay personas que se van de pronto de día de sol, se van de finca, de pronto se desconectan porque no se enfiestan el sábado sino el domingo. Entonces muchos lo que hacen es que llegan el lunes, empiezan a organizar todo para iniciar una nueva semana, y lo que nosotros hacemos es que el día lunes festivo es cuando realizamos nuestro programa. Si usted es de los que le gusta tenerlo ahí de primera mano, pues ahí lo va a tener. Y si de pronto se le pasa, pues recuerde que nosotros tenemos a través de nuestro canal de YouTube todos los capítulos que hemos realizado hasta el momento de la Caja de Pandora, para que usted vaya y reviva todos los mejores momentos. Excelente, ahora sí, la invitada será la hermosa Joana Arenas, experta en muchos temas de investigación paranormal, de misterios. Ella trabajó mucho tiempo en televisión como productora, igual sigue haciendo cosas como de televisión y de redes sociales, pero una de las cosas que más le interesa son como curiosidades de la Biblia o de cosas religiosas, de las iglesias. Me pidió que incluso en el cabezote mencione esto como el programa de los santos imposibles, y así será, así estará bautizado también en redes sociales y demás, para que cuando lo vaya a buscar esas sean las keywords. Santos imposibles. Wow, me encantan estos temas, y me acuerdo que Toby la vez pasada decía tantos temas que tratamos paranormal, y este es irrepetible. Yo no me acuerdo de hablar de
Santos Imposibles? ¿Eso, a qué le suena eso, Toby? Santos Imposibles. Yo creería que de película. Sí, también suena a película. Usted, de hecho, porque no importa si sabe o no sabe la respuesta, yo lo tengo un poco más claro, pues porque sé cuál es el intro y lo que ella quiere, a lo que quiere llegar. Pero a lo mejor usted dice, ¿será una vaina de una película? ¿Será de gente mala que terminó siendo santa? ¿Será santos que no le dieron el coso de santos? ¿Será gente que hizo unos milagros indebidos? Nada, lo que usted se imagine, téngalo presente, guárdelo ahí en su corazón y más tarde la caja de Pandora de los 40 lo va a dar a conocer. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Ya estamos en mes de Halloween, vamos a ver qué pasa el 31 de octubre o su relacionado, porque acuérdense que en noviembre hay festivos colindantes y me refiero a que el 31 de octubre no va a caer ni un domingo ni un lunes festivo que nos corresponde Caja de Pandora, pero obvio, desde ya estamos metidos en el cuento. Es más, la otra semana de una vez ya les canto quién es el invitado, va a ser Jaguar, el hombre de Conexión Enigma, Jaguar Gutiérrez, que tiene unas historias muy bacanas sobre el mundo del Halloween, lo relacionado con el Halloween, las brujas o simplemente historias de terror, porque estamos en el mes que nos gusta. Listo, para que lo tengan en cuenta y ustedes también pueden ir aportando ideas a numeral la caja de Pandora los 40, la caja de Pandora los 40. Ya mismo vamos con Toby y sus investigaciones, hace mancuerda con Allison allá en Medellín y nos trae esto increíble, las cosas de la guerra, de las conspiraciones o de las historias locas de algunos personajes que uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Hablan de una campana. ¿Qué será? ¿Quiere conocerlo? Ya mismo suena en la caja de Pandora de los 40. Llega otro capítulo más de lo oculto y lo paranormal a través de la caja de Pandora de los 40. Yo soy @DJ Toby, que los acompaña todos los domingos, y en esta oportunidad siempre agradecerle al Chancho por ser mi contertulio y compartir el amor por esto que nos gusta tanto comentarlo. Y es que es lo paranormal, pero hablemos acerca de las teorías de conspiración, y una de ellas, la más loca sobre Hitler, es la máquina antigravedad. Pues un proyecto enmarcado dentro de las armas maravillosas del Tercer Reich, pues aunque nunca fue encontrado, pues hay pruebas sólidas de su existencia. De todas las conspiraciones que se conocen y se tienen como sujeto principal a los nazis, sin duda es la más llamativa, que habla de la campana antigravedad. Fue supuestamente una máquina de guerra oculta por los alemanes y construyeron con el objetivo de ganar la Segunda Guerra Mundial. Esto con sus tropas aliadas. La campaña propagandista del Tercer Reich fue recogida por las superarmas del ejército nazi, que estaba dispuesto a usar contra los enemigos, como los submarinos acorazados o también los portaaviones. Esta arma, cuya existencia y popularidad está afinada en el mundo de la conspiración, saltó en el año 2000 a partir de una publicación de algo llamado La Verdad sobre Reich en español. Pues este libro relata como un periodista polaco, en el que supuestamente recogía la existencia de interrogatorio oficial de todas las tropas nazis, pues accedió a través de un contacto con un servicio secreto en Polonia, que tuvo acceso también a un sinfín de documentos clasificados, entre los que se encontraba esta arma secreta. Aunque la teoría nunca ha sido demostrada con pruebas sólidas, pues tuvo muchos seguidores después de la publicación de otro libro de un autor llamado Nick Cook, quien daba cuenta a los proyectos locos dentro del registro de la no ficción, y hablaba de algo llamado sujetapapeles, en la que los servicios de inteligencia estadounidenses extranjeros daban información de conocimiento sobre todas las pruebas armamentistas de los científicos nazis que tenían en su país. El objeto como tal, lo describen como una campana que flotaba en el cielo. La verdad, al principio suena como un poco confuso, pero ¿qué tiene que ver una campana y por qué podía elevarse en el cielo?
y es que esto podía alterar y viajar a través del tiempo. La campana tendría un diámetro aproximado de 2.7 metros y una altura entre 3 y 4 metros y medio. Este artilugio contenía 2 rotores coaxiales que se llenaban de una sustancia parecida al mercurio, de color violeta, que se llamaba Serum 525 y era almacenado en un termo alto y delgado, de 1 metro de alto y encapsulado en plomo. Cuando se activaba, se detonaba una especie de reacción química que cristalizaba los tejidos celulares animales, esto pues en un radio de acción hasta de 200 metros. De acuerdo con algunos medios, el arma fue encargada por el propio Hitler a su general de la SS llamado Hanks. El ingeniero científico que también estaba detrás del desarrollo de misiles, aviones reactores y construcciones subterráneas, pues el Führer quería un artefacto que fuera capaz de viajar en el tiempo a partir de una gran aceleración y que pudiese levitar, supuestamente encargado por su construcción en una base oculta, y es que en realidad esa base sí existe y se encuentra en las montañas de Búho de los Sudestes, muy próxima a la frontera de la República Checa. A partir de 1943, el ejército nazi comenzó a edificar estas instalaciones subterráneas, obligando a sus prisioneros de campo de concentración a cavar túneles y a levantar líneas ferroviarias bajo tierra. Al aprobarse, pues 5 de los 7 miembros de la investigación dirigido por el físico Walter, pues murieron sin que se esclareciera la causa de esta tal muerte. Luego de las teorías de conspiración apuntan que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos secuestraron el arma y se la llevaron a las instalaciones militares para estudiar ese tema de la antigravedad y con ello preparar el asalto de los cielos al cabo del desembarco del aterrizaje lunar de Neil Armstrong. Aunque también hay otra versión que argumenta que se llevaron este artefacto a Sudamérica, donde al parecer, según las teorías de conspiración, se exiliaron muchísimos altos cargos nazis. No hay que olvidar que una de las principales corrientes de la historia especula que Hitler no murió, puesto que nunca se encontró su cadáver y fue deportado a Argentina o a Colombia. Así que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido muy documentado, muy estudiado en algo de lo que pudo ser y no fue. ¿Será que esta arma en realidad sí existió o pudo haber sido un mito? Son teorías, son conspiraciones que nosotros siempre les comentamos en estas noches paranormales a través del numeral La Caja de Pandora de los 40. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la Caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a su mágico espacio, el espacio que tanto les gusta, el espacio de lo oculto, lo paranormal, lo misterioso, lo terrorífico. También hay cosas como curiosas, como bizarras, que no necesariamente usted como que le da miedo, algo así. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la entrevista que le hicimos a Juan G. Vallejo, el día del cumpleaños de la Caja de Pandora, hubo algo muy chistoso y que el hombre habló del coprolito más raro del mundo, que es un popó de un vikingo que tiene no sé cuántos años y que eso cuesta como $30,000 o yo no sé cuánto, porque obviamente es rarísimo. Entonces, pues eso no es una vaina paranormal, eso no es una vaina como, de hecho da risa, pero es curioso y linda con las cosas que nosotros tratamos en este programa. Todo eso, si se les ocurren obviamente ideas, para eso está nuestro numeral La Caja de Pandora los 40, nuestras redes sociales, @DJTobyFM, @elchancho414, @los 40 Colombia. En esta zona de misterios y también de algunas historias que dejan los oyentes, Toby, a veces usted no, le voy a hablar
del ejemplo más fácil, como edificaciones como raras, y el ejemplo más fácil que se me viene a la cabeza es el de la Torre de Pisa. A veces usted no dice, pero venga, ¿y esta vaina por qué no se ha caído? Sí. O por qué de pronto no la han reparado, también podría ser otra. Ese es el punto, tiene usted toda la razón. Mire que a veces uno se agarra con la gente y dice, pero es que, bueno, como que la gente tiene TOC y la gente dice, pues es que debería estar derecha, pero como su magia y tanto tiempo ha estado torcida, pues déjenla torcida. Pero obvio, al estar torcida, eso implica unos cuidados, porque no quiere decir que todos los días se mantenga siempre erguida, sino que con el tiempo, así sea de a milímetros, se va corriendo, y entonces sí existiría una posibilidad de que se llegase a caer. Pues es una de las como que se me viene a la mente. Ese tipo de cosas es a lo que me refiero, porque vamos a hablar de algo así de estilo Torre Pisa, pero se llama el pilar colgante de la India. Atención a lo que le voy a decir. Hay un antiguo templo, Virabhadra, dedicado a la feroz encarnación del dios Shiva, y hay un pilar desconcertante que es ingrávido. Es decir, ¿está volando? A ver, expliquémoslo mejor. La materialización del espacio ingrávido ha sido utilizada por numerosos artistas y arquitectos durante el siglo XX, manteniéndose hasta la actualidad. Desde las columnas flotantes diseñadas por Charles Moore para el Lawrence Hall de Williams College Museum of Art, que proporcionan una falsa sensación de ingravidez, hasta las más desconcertantes pilares de los soportes de un edificio en Rambla de Candemora, en San Cugat de Vallès, que realmente levantan un palmo del suelo como si levitara. El uso de la columna como simple ornamento supone una constante en la historia de la arquitectura, pero lo del antiguo templo de Virabhadra es otra cosa que parece no ser de este mundo, es decir, violaría esos principios, o uno dice, esta vaina en serio, ¿por qué no se ha caído o porque está ahí como en el aire? El edificio se erige en la localidad india de Lepakshi, en el sur del estado de Andhra Pradesh, estamos hablando de la... El templo de Lepakshi, como también se le conoce, es famoso por sus mosaicos y esculturas en casi todas las superficies expuestas que se remontan al siglo XVI. Este importante lugar de peregrinación de horas de dos hermanos, Virupaksha Narya y Viran, que fueron gobernadores del imperio Vijayanagara durante el reinado del rey Ayucha Deva Raya. Estoy hablando de la India, entonces entiendo. Entre las 70 columnas talladas en granito que soportan el techo, una resulta muy intrigante. Se le conoce como el pilar colgante de Lepakshi, y cuando decimos colgante es porque en efecto no está tocando el suelo. Es habitual que los guías sorprendan a los visitantes pasando telas, papeles, no sé, como pitillos, un pedacito de madera, o sea, palitos de paleta, y eso está en el aire, o sea, eso no está tocando el piso. Entonces estaría desafiando la ley de la gravedad pese a su aparente peso. Un ingeniero británico intentó mover la columna y colapsó parte del techo. Tiene 4.60 metros de altura, esto pues, lo hace aún más loco. 4.60 metros, o sea, es que eso no es un pedacito ahí. Está decorada con intrincados tallados que parecen colgar del techo con el pilar, y no tiene, como los ejemplos que citábamos al principio, una función ornamental. Durante el periodo colonial, un ingeniero británico intentó descubrir el misterio y esto se volvió nada. Esto descartaba, como alguien había propuesto, que se tratara de bloques de piedra entrelazados y perfectamente equilibrados que crean una sensación de que el objeto está flotante. Entonces, ¿es posible dispersar el peso de alguna forma a través del techo que la sostiene? Las estrategias de aligeramiento más importantes en la arquitectura del siglo XX son una consecuencia de avances técnicos y empleo de materiales livianos. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos del granito? Algunos han propuesto que en realidad la columna es hueca, lo que disminuiría significativamente su peso, pero esto no se ha podido comprobar. Pues evidentemente han cogido la columna, pues la han medio movido y dicen, no, eso no es un balso, pues. O sea, se nota que no está hueca, pero tampoco se ha podido comprobar. Muchos estudiosos creen que fue diseñado de esta forma debido a la actividad sísmica de la región para ayudar al templo a resistir a los terremotos. También tendría todo el sentido. Esto concedería unos conocimientos técnicos súper sobresalientes a los hermanos Nayar. No es el único misterio del templo de Lepakshi. Al cruzar el Kalaya Mandapa es visible una huella gigante, como si alguien colosal hubiera pisado el suelo con toda su fuerza, dejando su forma de su pie en la piedra. Se trata, según la tradición, del pie de Masita, uno de los protagonistas de la epopeya de Ramayana, el sendero de Rama, avatar o encarnación de la diosa Lakshmi, eterna consorte del dios Vishnu. Según la tradición, cuando Ravana se llevó a Sita a la fuerza a bordo de su Vimana, que es eso sí hemos hablado acá de las Vimanas, son como naves espaciales, por decirlo así, o naves voladoras. En el camino hacia Lanka se detuvieron allí y al resistirse a continuar pisó una piedra con tal fuerza que quedó su huella en la roca. Cuando hablamos de una huella es la recontrahuella, no es un pie, es una vaina gigantesca. Esta huella siempre tiene una fina capa de agua y los guías del templo suelen decir que muchos visitantes han tratado de secar el líquido elemento, pero que misteriosamente el
el agua vuelve a filtrarse manteniendo la huella húmeda. El misterio es que no hay ninguna fuente de agua conocida en las inmediaciones. Siri Aurobindo, en A Defense of Indian Culture, decía: la mente europea considera que Rama y Sita son poco interesantes e irreales porque son demasiado virtuosos, demasiado ideales, demasiado blancos en su color, pero para la mente india, incluso al margen de todo sentimiento religioso, son figuras de una realidad absorbente que apelan a las fibras más íntimas de nuestro ser. En efecto, para los hindúes, sus deidades encarnaron seres reales de carne y hueso que en un pasado remoto lucharon en la región con tecnologías inalcanzables para los humanos. De acuerdo al citado Ramayana, la localidad donde se erige el templo es considerado como el lugar donde el mítico Jatayu, que es un pájaro que luchó con el rey Ravana después de ser herido, cayó al suelo sin poder vencer. La duda es saber si el pilar colgante del Lepashi es una hazaña increíble de la ingeniería antigua o es fruto de la casualidad al moverse de su posición aparentemente flotante debido a la actividad sísmica, o incluso podría ser un error durante la construcción. Como sea, atrae las miradas de todos los visitantes a este templo patrimonio de la UNESCO. Entonces vuelvo y se lo pongo en la figura o en su cabeza: columnas, techo. Debería estar la columna asida al piso porque el techo lo sostiene. Pero entonces, claro, al superponer o al haber muchas columnas, no depende solo de esa columna, es como una especie de mesa coja, pues tendría, entre comillas, sentido que eso estuviera como en el aire. El problema es que para que eso suceda, le acabo de dar a usted como los contextos de no existía la teoría de la ingeniería antisismos, no sabemos si eso está hueco, entonces no es proporcional al resto de cosas. Como decimos, un ingeniero británico quiso meterle mano a eso y casi se termina tirando el templo. O sea, así como está perfecto sin moverlo y esa vaina ahí como levitando. No es mucho de todas maneras. Como les digo, los guías lo que hacen es pasar un papel, una paleta, no es que sea, qué sé yo, medio metro, 30 centímetros, pero es lo suficiente como para que alguien que sepa de arquitectura dice: uy, esta vaina cómo la hicieron. Ah, bueno, el material, granito. Entonces no sé su opinión sobre esta columna loca, sostenida como pues de mala manera. Ese Chancho, la verdad me sorprende mucho porque digamos que el granito como tal es un material que pesa mucho y como usted dice, o sea, yo creo que para una persona que sea amante como al tema de la construcción, de la infraestructura, del diseño como tal de interiores o simplemente una persona que sea muy amante a las teorías, pues yo creo que quedaría loco porque yo estaba viendo la fotografía y yo dije: no, pero venga, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo hicieron para que toda la estructura, porque es una columna muy gruesa, llegara solamente hasta ese tamaño? Porque igual usted tiene que construir algo adentro para que eso sea una pieza sólida. Sí, porque no, como le digo, no sabemos exactamente qué hay por dentro de la cosa, porque pues comparadas con las otras columnas pues se supone que están sólidas y esto uno da a entender que sí, igual si la abrazas o la tocas pues sí se ve como una roca. Sí tiene obviamente un asidero desde arriba, pero no necesariamente que esté pegada a la parte de arriba quiere decir que tenga lógica de que haya esa parte en la parte de abajo. O sea, lo más lógico siempre es una vaina que está pegada al piso y pues solamente sostiene el techo. Aquí sería al revés. Y ahora vamos a pasar directamente a temas que la gente nos ha pedido y dice: no, pues ya pasó hace algún tiempo, pero así sea que ya haya pasado, pues háblenlo, porque nos habíamos quedado en el atentado 1 de Trump y me causa curiosidad, Toby, que el segundo, aunque está probado, o bueno, digamos, la embarrada del segundo es claro, como no hay unos videos tan fuertes como el primero, la gente como que dice: ah, no, pues esos son solo habladurías, pero sí existió, o sea, hay una bitácora de que existió, entonces me causa esa sensación conspiranoica y bueno, ¿y por qué no le pusieron tanta atención? Entonces, explíquenos, Toby, ¿qué pasó? Bueno, pues hay que recordar que ese primer atentado, Chancho, salió una fotografía que yo creo que podría ser comparada, pero si se recuerda que hay una estatua de unos soldados que están levantando la bandera de los Estados Unidos como en una guerra. Sí, señor, porque van levantando el puño y los escoltas como al lado, entonces la comparaban como en ese heroísmo, ¿no? Por ejemplo, esa estatua se llama Héroes Olvidados de la Primera Bandera. Esta estatua, la verdad es que se ha hecho muy famosa incluso en y yo lo digo así porque, por ejemplo, hay una película que retrata precisamente eso, como que en el momento están haciendo una guerra y ellos van levantando como la bandera y les toman como una fotografía ahí. Por ejemplo, eso fue tomado el 23 de febrero de 1945 en una isla en Japón. Muestra como 5 marines de los Estados Unidos en medio de la armada levantaron una bandera estadounidense en el monte durante la batalla de Iwo Jima, se llama así, en la Segunda Guerra Mundial. Pero se me hace muy gracioso
porque ellos están haciendo como la acción y les toman precisamente la fotografía en ese momento, y a mí se me vino la imagen de la cabeza de Trump, porque cuando lo están tratando de ocultar, él se devuelve, levanta la mano y tiene la cabeza como ensangrentada y le toman la fotografía, o sea, perfecta para la postal y preciso en medio de las elecciones de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Resulta que ocurrió un segundo atentado hacia Trump. Esto fue en un club de golf de la Florida. Donald Trump fue puesto a salvo un domingo después de que el FBI describió como un aparente intento de asesinato en un campo de golf, y el incidente se produjo solamente 2 meses después del otro intento de asesinato en Pensilvania, donde Trump recibió un disparo en la oreja durante un mitin de campaña. El sospechoso fue detenido por la policía y se trata de alguien llamado Ryan Root, de 58 años, un hombre con antecedentes penales, y Root está acusado por 2 delitos con arma de fuego: posesión de arma de fuego siendo delincuente condenado, y una posesión de arma de fuego con un número de serie obstruido. El sospechoso prestó declaración y dice que la verdad puede pasar hasta 15 años de prisión, y por el segundo serían 5 años. Ahí le está diciendo pues como que los rivales son los que lo quieren mandar a matar, y pues muchos dicen que no, que él es el que se está mandando a hacer como esos autoatentados, pero la verdad no sé por qué este no salió tanto como a nivel mundial como el primero. Sí, esa misma pregunta. Claro, la gente siempre tiene que ver el video. Voy a hacer la pregunta básica. La gente tiene todo el derecho a dudar de que, por ejemplo, Osama Bin Laden esté vivo, porque como solamente es Obama el que sale en una declaración, y claro, eso tenía un contexto, obviamente no querían mostrar el cuerpo porque entonces lo volverían mártir, bueno, bla, 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 pero pues no, videos no hay. Claro, como el primer atentado sí hay, entonces la gente lo siente mucho más vívido, pero eso no quiere decir que pues no haya existido. Ahora, al ser una vaina que tienen pocas pruebas, pues toca mirar bien este man, porque al otro sí le hicieron todo un compendio de cosas, ¿no? Miraron si era votante, ¿no? Y de este tipo hay menos información, ¿o no, Toby? Sí, claro, y además porque en el otro pues se supone que habían videos. También entraron a investigar al tema del FBI, a la guardia que se supone que lo tenían a él cuidándolo, pero que al final nunca salieron a dar respuestas de cuál fue el error que ellos cometieron durante este tema de vigilancia, y en este se supone que entonces ¿qué pasó? No habían videos, no mostraron mapas, no mostraron fotografías, y la verdad es no sé, ya me parece como más un tema de película. Más adelante, hincha de la caja de Pandora, el señor Toby, esta va a ser la primera vez en este programa que va a decir yo se los dije, y va a tocar decir sí. Es más, todo el mundo va a tocar escribirle Toby, Nostradamus, Toby, Nostradamus, pero calme, más adelante, y la gente va a decir el chancho enloqueció o no. Pero y verá. Déjeme cerrar más bien este segmento con las historias que nos están mandando. Esta chica se llama Clarita, dice que le ayudó su tío, no me dice Clarita cuántos años tiene, pero dice que, ni tampoco me dice de dónde lo mandó, eso sí me llegó a @elchancho414, me dice que le encantan los canales estos de viajes en el futuro y de portales y demás. También me la mandó sin título. Yo le voy a poner como Los Viajes Lo, o Los Viajeros Lo. Y ahí, querida Clarita, va tu historia. En una tarde gris en una cafetería de París, 3 personas, cada una proveniente de diferentes épocas, se sentaron por casualidad en la misma mesa. Mary, una joven del siglo XVIII, vestía un delicado vestido de seda y miraba con asombro la ciudad moderna, incapaz de comprender cómo había llegado hasta allí. Frente a ella, un hombre de mediana edad con traje militar de la Segunda Guerra Mundial llamado Thomas bebía su café en silencio. A su lado, una tercera figura, una mujer de cabello corto y gafas futuristas llamada Eliara, pisaba un dispositivo extraño que flotaba en su muñeca. Al principio ninguno se dirigió la palabra. Mary se atrevió a preguntar con cortesía si alguien sabía en qué año estaban, y Tomás, acostumbrado a la incertidumbre del campo de batalla, respondió con una mirada suspicaz. Es 2024 al menos para mí y para ti. Eliara entonces soltó una carcajada nerviosa mientras tocaba su dispositivo, murmurando algo sobre un mal funcionamiento en su cronógrafo personal, el cual había fallado en devolverle a su tiempo, el año 2157. Y Mary, confundida, se limitó a explicar que ya había llegado desde 1776, justo cuando estaba huyendo de la Revolución Francesa. A medida que las piezas comenzaban a encajar, los 3 viajeros se dieron cuenta de que compartían una extraña conexión. Ninguno pertenecía a este tiempo y la cafetería se llenó de un silencio denso mientras reflexionaban sobre la imposibilidad de esta situación. Thomas, con su pragmatismo militar, sugirió que su encuentro no podía ser mera coincidencia. Eliara, revisando nuevamente su dispositivo, teorizó que una anomalía en la corriente temporal había juntado sus líneas de tiempo de manera
manera impredecible. Cada uno de ellos había sido arrastrado por un error, y el universo parecía haber cruzado sus caminos con un propósito aún desconocido. Decidieron unir fuerzas. Thomas, con su instinto de supervivencia, lideró el grupo hacia las afueras de la ciudad, donde Liara aseguró que podía localizar una falla temporal, esto a través de su dispositivo Locke. Mari, aunque confundida por la tecnología súper avanzada y los modales bruscos de sus compañeros, demostró ser invaluable al recordar la ubicación de una antigua cueva que, según ella, tenía algo especial, como si las eras se entrelazaran allí. Al llegar, la sensación de vértigo les confirmó que el lugar tenía algo peculiar. Las leyes del tiempo parecían desmoronarse. Y frente a la entrada de la cueva, mientras las paredes parecían ondular con energía temporal, Liara logró estabilizar su cronógrafo, lo suficiente como para abrir un portal. Sin embargo, se dieron cuenta de algo crucial. Una vez cruzaran, no podrían regresar ni estar juntos de nuevo. Sin embargo, comprendieron que aunque venían de épocas distintas, habían formado un vínculo inquebrantable. Con una última mirada de complicidad y agradecimiento, cada uno dio un paso hacia su respectivo tiempo, sabiendo que por breves momentos habían sido más que viajeros en el tiempo, habían sido compañeros. Muy bonita historia, digamos que no es de terror, pero sí es lo que prometió, ¿no? Que es el tema de viajeros en el tiempo. Yo le puse la historia clarita, o sea, le puse el título, como los viajeros locos, me pareció que así podía ser. Y sí, efectivamente está muy de moda en los canales de YouTube todo el tema que tiene que ver con deslizamientos temporales, portales del tiempo y demás. ¿Cómo le pareció la vuelta a Toby? Chancho, pero yo le voy a preguntar algo a usted. Primero, ¿usted qué cree que puede ser como la causa de todo esto? Y habrá sido, bueno, yo obviamente metiéndome en la mente de Clarita, yo pienso que sí debe haber un cruce como familiar o un cruce, o sea, que algo los una mucho más de que haberse encontrado en una cafetería. O sea, que es como si fuera un linaje familiar y que por eso ellos tres tenían que haber de pronto desarrollado una idea. ¿Quién sabe? A lo mejor se encontraron porque necesitaban buscar un tesoro y lo único que hicieron fue simplemente escapar. Es lo que yo pienso. ¿Por qué? Pero, o sea, ¿usted cree que de pronto fue coincidencia? ¿Fue porque todo estaba como alineado para que ellos se encontraran y sucediera? ¿O usted cree que de pronto, no sé, puede haber como otro factor adicional? No, yo sí creo que hay algo con familiar. Para mí, ¿no? Pues yo, en mi opinión, hay algo familiar y por eso estaban los tres destinados a conocerse, pero nunca igual se enteraron. Es como si algo les hubiera llamado como la atención para llegar al mismo lugar. Sí, digamos, a ver, no le hubiera pasado, puede pasar, pero seguramente las posibilidades serían más altas si uno fuera el tatarabuelo, el otro el tataranieto y el otro como el de la mitad. Y es más, que día un amigo me hizo caer en la cuenta que por allá en algún portal de esos, no sé, Netflix o alguna vaina de esas, está el documental de unos manes que además son colombianos, que se cruzaron entre sí. Creo que también ya lo habíamos tratado en el programa, pero resumen rápido. Un tipo y su hermano eran mellizos, pero no se parecían y nunca se preguntaron, sino como, pero venga, pero si nacimos al tiempo, usted no debería ser como igualito a mí. En fin, Sí. crecen, ya cada uno tiene 30 años y el man hace una fiesta familiar y las amigas salen un rato a la panadería cerca, por ahí cerca, y resulta que a la panadería, mientras ellos estaban haciendo, en ese momento entra una persona igualita y dice, ay hermano, usted no nos había mandado acá para lo de la torta de cumpleaños. Y el man, ¿qué? ¿De qué hablan? Sí, es que usted se llama Mario. No, yo no soy Mario. Ay, Mario, deje la pendejada. No, ustedes están borrachas, no sé qué. Entonces, de algún modo, las viejas logran robarle los datos al man, van donde Mario, efectivamente le dicen, mire, nos encontramos un man igualito a usted en la panadería, no sé qué, nada, ustedes me están jodiendo. El caso es que efectivamente el tipo se pone en contacto y resulta que esa persona era su hermano gemelo. Pero cuando se encuentra con él, el man le dice, voy a hacerle a usted una pregunta. Usted tiene un hermano que tampoco me parece, ¿cierto? Y el man, sí, ¿cómo lo sabe? Porque yo también tengo un hermano que no se parece. Y era igualito al otro man. Es una historia de la vida real y es colombiana. Unos son de Bogotá y otros son de Santander. Cada uno tiene como 30 y pico de años y entonces es una parejita de uno y otra parejita de otro. ¿En qué termina la historia? En que obviamente cada uno de los que estuvo perdido pues quiere conocer como al papá o a la mamá de verdad, pero se quedaron igual como estaban, o sea, se quedaron intercambiados. Sí. Y obviamente, ¿cuál es la explicación de esto? Es que en ese momento era en un pueblito, la manilla del peladito se cayó. Lo trocaron. Lo trocaron cuando la señora fue a entregarlo, trocaron. No. Está bien, esa no se la sabía, es buenísima. No, yo no me la sabía. Uy, no. Es buenísima, ¿no? No, yo le digo que, no, yo me quedo impresionado. No, yo
conozco la de los 3 hermanos que los pelados pues los habían separado y a cada uno cuando los separaron fue un experimento que hizo la gente del hospital, Chancho. Entonces la gente del hospital lo que hizo fue que le entregó, por ejemplo, a una familia rica le entregó a uno, a una familia de mediana categoría le entregó el otro y a la tercera familia te lo entregaron pues a la que era digamos como pobre, sí, de bajos recursos por decirlo de alguna manera. Y resulta que ellos, uno de los chicos entró al colegio, lo encuentran pues en el corredor y le dicen: hey, Chancho, ¿cómo estás? Sí, el Chancho, no, yo no soy Chancho, yo me llamo Toby. Y no, hombre, que no sé qué, tal. Parcero, pues si usted no se llama así, queremos decirle que hay un man que es igualito a usted. Entonces los presentan y los manes como: uy, ¿qué pasó? Tal cosa, no sé qué. Entonces cuando ya el caso se hace viral, que eso lo publican en televisión, resulta que hay un tercer hermano que es el que dice como: estos manes son igualitos a mí. Entonces el man va y los busca, se encuentran los 3 y resulta que todos eran hermanos, todo este tema, y cuando empiezan a investigar, pues digamos que entran como a demandar al hospital, porque el hospital relata a los padres adoptivos que en el hospital nunca les dijeron nada de que eran 3 personas, simplemente les decían como: no, es uno solo. Entonces a todos 3 los entregan diciéndoles a las familias que son solamente un bebé, y entonces uno de ellos, el papá, digamos que sufría como de drogadicción y de alcoholismo, entonces ellos empezaron como a tratar de desatrasarse como de todo lo que habían vivido, pero el que vivió con la familia que tenía problemas de drogadicción y de alcohol, el pelado de un momento a otro como que no aguantó como toda esa situación y el man se terminó matando, el man se terminó suicidando y solamente quedaron los otros 2 hermanos vivos, pero el hospital de hecho lo terminaron cerrando y al final no terminaron como encontrando un porqué del experimento, pero decía que eso era como una orden del gobierno, o sea, mirar a ver 3 hermanos de la misma madre, pues obviamente, y todo esto, a ver cómo se podían desenvolver con una calidad de vida diferente. Y pues lastimosamente, como le digo, el man termina suicidándose y los otros 2 hermanos pues quedaron solos. Brutal historia. Aunque esa sí ya creo que sí la hemos tocado o por lo menos yo ya la sabía. Hermanos por accidente, ¿listo? Unos en Bogotá, otros en Santander, y es la historia de 2 pares de gemelos intercambiados al nacer. Está en Netflix. Hermanos por accidente. John y William, que nacieron el 21 de diciembre de 1988 en Bogotá, y Carlos y Wilber, que nacieron un día después en Santander. Y efectivamente los rostros, o sea, no sé por qué nunca nadie dijo: venga, pero usted y yo no nos parecen, pero bueno, está bien. Esa es la vida, muchachos. ¿Quieres saber por qué Toby va a cobrar acá por primera vez en la historia en este programa? ¿Quieres saberlo? Quédese pendiente de la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Continuamos en la caja de Pandora los 40. Recuerden, de 8 a 10 los domingos, cuando es festivo, pasa al día lunes. Nos gusta que lo escuchen de noche en cualquier día de la semana, pero precisamente al ser podcast, pues la gente puede hacerlo en el almuerzo, puede hacerlo bien de madrugada, puede hacerlo incluso antes de que empiece el capítulo en la siguiente semana, como usted lo quiera hacer. Guíese por el playlist de YouTube, me parece que es la manera más cómoda. Ahí todavía están los audiovisuales. Vamos a ver en qué momento podemos hacer una nueva temporada de audiovisuales, pero el podcast ya es tradicional todos los domingos. Para que esté pendiente, su amigo DJ Toby FM, @DJ Toby FM, @el Chancho 414, @los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Momento de Rafa Jordán, otro de nuestros panelistas, nuestros investigadores paranormales de misterio, y trae el caso de las hadas Cottingley. Estos son esos casos de escépticos que obviamente pues hace tanto tiempo pues no había como tantas formas de identificar las cosas y los bulos duraban por más tiempo, pero no quiere decir que no lo podamos compartir, porque durante mucho tiempo seguía siendo paranormal. Es más, el hecho de que personas importantes o literatos o químicos o lo demás le hayan dado validez quiere decir que
fue importante en el tema de conversación y también descifrarlo. ¿Exactamente qué es? Pues ya mismo, @las 7 sombras en Twitter, Rafael Jordangelo les cuenta sobre las hadas de Cottingley en la caja de Pandora de los 40. Mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de esa bella historia de las hadas de Cottingley, que es fascinante, es un episodio del siglo XX que combina esos elementos de creencia, arte y por supuesto el escepticismo. Por allá en 1917, en un pequeñito pueblo que se llama Cottingley, cerquita a Bradford en Inglaterra, dos primas, Frances y Elsie, afirman haber tomado fotografías de hadas en el jardín de su casa. Atraídas por el mundo de la fantasía, estas niñas entre 9 y 16 años, una tenía 9 y la otra 16, deciden capturar las imágenes de estos maravillosos y mágicos seres. Las fotografías, que de hecho están disponibles en internet, mostraban a las hadas danzando entre flores, árboles y por supuesto en ese momento causan una gran sensación. En una época marcada por la Primera Guerra Mundial y obvio en la búsqueda de consuelo en lo sobrenatural, las imágenes parecían ofrecer un respiro. Ellas dos, Frances y Elsie, fueron respaldadas por figuras prominentes de la época, incluyendo escritores famosos como Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, en caso de que no lo recuerden, quien además estaba por supuesto interesado en el espiritualismo y lo paranormal. Doyle publicó las fotos en un artículo de 1920 en la revista The Strand, convencido de que eran pruebas reales de la existencia de seres sobrenaturales. Sin embargo, con el tiempo, la autenticidad de las imágenes fueron cuestionadas. En 1983, imagínense ustedes, casi un siglo después, como no un siglo, pero sí un montón de tiempo después, porque fue de 1920 a 1983, 63 años, Frances reveló que las hadas en realidad eran recortes de papel que habían sido colocados en poses y habían sido fotografiadas. Aunque él se había mantenido el misterio por más tiempo, ambas finalmente admitieron la verdad. Aunque a pesar de todo, el impacto cultural, las fotografías perduraron. De hecho, lo que les digo, están disponibles en internet, alimentando la imaginación de generaciones. Este caso pone, digamos, de manifiesto el choque entre la credulidad y el escepticismo. Las imágenes capturan obviamente ese espíritu de una época en la que la gente anhelaba magia, esperanza, alguna luz en medio de ese gran caos. Hoy, el fenómeno de las hadas de Cottingley sigue siendo un recordatorio de cómo las creencias pueden ser moldeadas por el arte y la necesidad de escapar de la realidad. También es un ejemplo de cómo la manipulación de la percepción puede llevar debates sobre la verdad y la ficción. Estas fotografías además han sido objeto de análisis crítico y continúan fascinando a muchos investigadores y entusiastas de lo paranormal. La historia de las hadas de Cottingley es un testimonio del poder de la imaginación humana y de cómo a veces la línea entre la realidad y la fantasía puede ser un poquito distante y difusa. Espero les haya gustado esta corta intervención. No olviden seguirme en redes sociales, en Instagram como Rafa Jordangelo, en TikTok como Rafael Jordangelo y en X como LA el número 7 sombra, @las 7 sombra. Les mando mucha buena vibra. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, una edición más. Ya pronto va a venir nuestra invitada que me dijo, por favor, ponle al programa en redes sociales Santos Imposibles. Usted puede también intentar decir, ¿cómo así Santos Imposibles? Bueno, piénselo, a ver si es lo que usted profetiza, si es de pronto milagros inesperados o santos malvados. Bueno, vamos a verlo más adelante. Numeral la caja de Pandora a los 40, @JTobyFM, @elchancho414, @los 40 Colombia, y nuestra invitada se llama Joana Arenas, ya va a venir. Pero es momento de cobrar. ¿Cómo así? Es que el Chancho enloqueció. Resulta que como este es el programa del oculto, lo paranormal, lo misterioso, nosotros somos un monje, salimos con las antorchas en medio de la penumbra y de la caja de Pandora pues van saliendo todos los males y cosas raras, criptozoología, ovnis, chupacabras y demás. Y obvio, conspiración. A veces se dan, a veces no se dan, a veces se dan parcialmente, a veces se da como el final y el inicio era como loco y el final es serio, o al contrario, una vaina que pensaba uno era más seria y termina en una estupidez. Bueno, hay otras que de plano no existen. Yo acá siempre he dicho, todos los temas se pueden tratar, pero hay cosas de cosas. Por ejemplo, la vez pasada cuando hablamos con nuestro amigo Juan G. Vallejo en el cumpleaños, hablamos precisamente de nuestro disclaimer de la tierra plana, porque no es que uno no le pueda prohibir a la gente que hable de eso. Y hay gente, y hay grupos, y mira
creamos. Pero hombre, coño, que la Tierra no es plana, ya, porque eso de pronto, para cuando la conspiración empieza a crecer y de pronto afecta a vidas o afecta a salud y demás, pues ya deja de ser como chistoso, deja de ser interesante. Seguramente por lo de la Tierra plana, pues la gente no se va a morir, pero sí hay un montón de científicos que dicen, pero muchachos, pueden inventar cosas o ser un poco más creativos en las conspiranoias, pero eso no va. Y precisamente aquí también hablamos de esos debates que se han dado incluso entre youtubers locos y científicos, y pues da hasta pena porque pues científico es científico. Pero nosotros como programa paranormal tenemos que estar ahí en la mitad, para sí, para no, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si creer o no creer. Nosotros no somos dueños de la verdad absoluta y por eso hoy Toby cobra, porque una vaina que dijimos, ¿será que sí, Chancho, que esto va a pasar? O Dari, señor, cobre y duro. Bueno, como dicen por ahí, me da un fresquito. Pero, a ver, con la mano en el corazón, obviamente vas a contar la historia. Sí, sentís que le pegaste a todo, o por un lado. A ver, expresate, porque hay gente que de pronto vive a una tierra, debajo de la tierra y dice Puff Daddy, ni siquiera sé quién es Puff Daddy. Entonces, ¿cómo es la vuelta? Bueno, pues la verdad, Chancho, es que para muchos era algo como que nunca iba a pasar. Otros decían como no, sabe que eso sí, realmente sí está ocurriendo, pero pues el nivel que tiene el man de poder en la industria musical y pues por otros factores que lo han ayudado, que se creía que no iba a suceder, pero ya Puff Daddy está en este momento bajo custodia. Pero ¿qué fue lo que nosotros contamos anteriormente? Este hombre había sido acusado por tráfico sexual, donde supuestamente él estaba extorsionando, estaba haciendo tráfico sexual, estaba abusando de las personas con sustancias, y nosotros lo dejamos ahí y dijimos no, pues esperemos a ver cómo se desarrolla la idea, cómo se desarrolla la película. Pero dice lo siguiente, Chancho, ahora sí voy a respirar con el fresquito. El rapero estadounidense Sean Diddy Combs fue arrestado el pasado 16 de septiembre por los delitos de tráfico sexual, extorsión y transporte para ejercer la prostitución. Desde que se dio a conocer la noticia que salió a la luz, este hombre de 54 años, pues comentan las investigaciones que realizaba algunas fiestas, ¿cierto? Y esto pues lo llevó como a tener todo esto. Dice lo siguiente: se encuentra bajo vigilancia por un posible también suicidio en un centro de detención de los Estados Unidos. El rapero pues tiene varios delitos y también lo han demandado hasta por $100 millones por agresión y acoso sexual. Le voy a contar, Chancho, algo que es muy reciente antes de continuar como con la historia, y usted me va a decir, no te lo puedo creer. Ay. Resulta que este hombre conoció a una persona en cierto evento. A él se lo presentaron, el man, todo ese tema, no sé qué. Y resulta que Puff Daddy le dijo, hey, venga, vámonos a pegarnos una fiestecilla, todo este tema. Y resulta que supuestamente al man, Puff Daddy lo drogó y luego lo violó, ¿cierto? Abusó de él. Resulta que el man tenía pues las pruebas donde Puff Daddy hablaba con él, donde Puff Daddy le decía veámonos, no sé qué, todo esto, y la vaina se quedó ahí. Resulta que este hombre luego demandó a Puff Daddy por $100 millones, donde mostraba los chats, donde mostraba pues como todo lo que el man le decía. Y cuando le empezaron a llegar las citaciones a Puff Daddy nunca se presentó, ni tampoco mandó un abogado a decir como venga, este man está diciendo mentiras, me hace el favor, le tumba la demanda, no sé qué. Simplemente el man decidió callar, como quien dice no iba a pasar nada. Pero resulta que el juez, al ver que Puff Daddy no se presentó a ninguna de las audiencias, nunca mandó un abogado, le dio como ganador a la persona que lo demandó. Ahora bien, Toby, pero ¿y qué tiene que ver esto? Que la persona que lo demandó está en la cárcel. O sea, el man estando en la cárcel demandó a Puff Daddy y le van a dar $100 millones y el man ni siquiera tuvo que trabajar para conseguir toda esa plata. Y a partir de ahí es que estalla todo. Exacto. Pero no, de ahí no estalló todo. Este fue una de las personas que se sumó a las demandas, pero la persona que estalló todo fue uno de los productores que trabajó con él en su disquera, que lo ayudó a hacer un montón de discos para personas que ganaron Grammy y todo esto. Y el man decía que Puff Daddy también abusó del man, que el man aparte de eso no le pagó por ninguna de las producciones y que él tenía pruebas donde él abusaba de menores de edad y que
y que el man tenía armas y traficaba con personas, pero ¿sabe qué descubrieron también, Chancho? Es que aquí tenemos mucho de qué hablar y es que el jefe de seguridad de Puff Daddy, él le pagaba a los policías de Miami, donde vivía Puff Daddy, para que no lo fueran a investigar y que si llegaba alguna agencia o algún grupo de policía que dijera como, hey, vamos a ir a la casa del man a investigarlo, ellos inmediatamente le avisaban al guardaespaldas de Puff Daddy para ellos limpiar todas las escenas. O sea, ya todo estaba, mejor dicho, organizado. Ellos hicieron una redada en la casa de Puff Daddy y pues se relatan ellos que alcanzaron a encontrar más de 1000 botellas de aceite para bebés. Sí, eso fue lo más espectacular. Y pues, hombre, sabemos para qué son, ¿no? Como para untar a todas las personas como si fueran en orgías de Sodoma y Gomorra. Es para eso, Uy. ¿no? O es para hacer... No, Sí. Increíble, ¿no? Y que además, él, pues cuando empezaba como a descubrir raperos y todo ese tema, ellos decían que eso era normal en la industria y que era normal entre la gente que trabajaba para Puff Daddy sumarse a ese tipo de orgías y todo este tipo de cosas. Pero también hay algo, Chancho, que ya está saliendo mucho a la luz y es que hay unas fotografías y no estoy diciendo ni tampoco como lanzando acusaciones, pero hay algo y es que empezaron a salir unas fotografías, por ejemplo, de Leonardo DiCaprio cuando iba a las fiestas con Puff Daddy. También las hermanas Kardashian sumaban a estas fiestas. Algunos actores también decían presente. Por ejemplo, dicen que Michael Jordan iba, que LeBron James también estaba presente en todo esto. Ashton Kutcher también dicen que iba mucho a las fiestas. Y ya lo que están empezando a hacer, según las investigaciones, es que todos los actores, actrices, futbolistas, influenciadores, raperos, a través de su cuenta de Twitter han empezado a borrar todas las fotografías que tienen con Diddy para evitar que los vinculen y todo ese tipo de temas, pero usted sabe que el internet no perdona, ¿cierto? Y adicional a esto, dicen que por qué no habían procesado a Diddy antes, y es que uno de los informes también dice que este man lo que hacía era que invitaba a estas celebridades a sus fiestas, fueran políticos, lo que fuera, los colocaba a tener relaciones con menores o los ponía a practicar en esas orgías de hombres con hombres o todos contra todos y los grababa. Entonces él guardaba esas grabaciones y ya con eso los empezaba a manipular para que hicieran lo que él quería y pues obviamente teniendo en su poder videos de políticos y todo este tipo de cosas, entonces si lo iban a buscar o lo iban a acusar, simplemente el man decía, hey, voy a hacer esta llamada, hey, pilas que me están buscando, me quieren procesar, yo tengo esto suyo, acuérdese, y entonces para que me colabore con esto. Entonces digamos que el man de cierta manera también tenía en su poder evidencia que podía, ¿por qué no?, también incriminar a muchos más personajes en este mundo. Lo cierto, Chancho, es que también ya salieron muchas cosas y es que ya empezaron bueno, otro de los vinculados que para ese punto voy es Usher, que es otro de los raperos que fue el que descubrió a Justin Bieber y que el man en uno de los videos donde salen los tres hablando, el man le dice a Diddy como, hey, yo se lo voy a entregar a usted, sea usted el que le dé manejo a todo esto, y en ese video Diddy dice delante de Justin como, bueno, ustedes no van a ver a Justin por 3 días porque nos vamos a ir a un campamento donde vamos a ir a hacer música, vamos a ir a enseñarle a este pelado muchas vainas. Entonces ya la gente supone o están queriendo decir que pues cuando Diddy dijo eso, se llevó a Justin Bieber y prácticamente abusó de él durante todos esos días que se perdieron en el campamento. Y ya a raíz de eso también han dicho que Justin Bieber empezó a sufrir como de depresión, que en algunos videos empezó a lanzar como unas indirectas diciendo de los abusos que él sufrió, unas indirectas diciendo que él cuando era pelado habían abusado de él y que prácticamente Diddy ofreció a Justin Bieber para que otras celebridades que eran adultas pudieran también abusar de él. Pues bueno, yo creo que esto se hacía más que todo también para que cobre. ¿Se sintió bien? ¿Ya respiró? ¿Ya se sintió que había cobrado todo o no? Es que la verdad hay mucho que hablar, Chancho, pero creo que son muchas cosas, o sea, son muchas cosas las que hay que hablar y además porque no solamente encontraron 1000 botellas, sino que encontraron también un montón de consoladores en la casa del man. Sí, no, es que es un detalle. A ver, como siempre, no todo
todo lo que se dice en este momento es cierto, pero si hay un facto del que hay que partir, es que el man está preso. El man ya está preso, los cargos son reales, son fuertísimos, habla de esclavización, habla de actos con menores, o sea, una vaina realmente densa. Claro, en un principio el abogado, porque ese de actos con menores está en una línea muy difusa, que es algo que presumen, pero no han podido probar. Tendrían que, dentro de esos tapes, probar que sí habían menores de edad. Pero bueno, los cargos más avanzados simplemente es esclavización y drogar personas y violación. Entonces, claro, una mujer que ya, aunque sea mayor de edad, igual es un delito. Usted la mete ahí, la droga, y de la fiesta duraba una semana, por el amor a Jesús. Entonces, la señora drogada ahí. Hablaban de tipos así bondage, entonces como con cueros, no sé qué, metidos en jaulas con el aceite Johnson. Lo mismo, una semana. Pero había gente porque estaba obligada, pero había otra gente que no estaba obligada. Entonces es un cruce de poderes, porque son esas personas que dicen, pero ¿y por qué? O sea, el abogado de Puff decía, yo voy a probar que obviamente está denso y toda la vaina, voy a probar que eran fiestas romanas y ya, como quien dice, no, sí, o sea, pueden meterme de pronto algo por alcohol o drogas o lo que quiera y listo, y por eso respondemos y pagaremos una multa, pero quítenme los otros cargos que son bien densos. En eso están. Pero el FBI arrestó al man y lo arrestó además en público, ¿no? Van y lo esposan en un hotel. O sea, de eso no se puede escapar, Toby. Eso ya es un fact. Dígame. Bueno, y otra cosa fue que pues a este hombre cuando lo capturaron, él ofreció $50 millones para que lo dejaran en libertad bajo fianza, pero pues obviamente ellos se quieren curar de salud diciendo como, bueno, este man tiene sus propiedades, tiene su jet privado, tiene sus maneras de escapar. Entonces el juez y la policía decían, no lo vayan a dejar libre porque usted deja a ese man salir y ese man es capaz de que al día siguiente ya está por allá en Cuba o está en un país donde no se puede extraditar. Y ahí sí le digo pues que no lo cogen es nunca. Entonces entraron como a decir eso, luego que no. Luego después al parecer ofrecieron como otra vez los $50 millones para que lo dejaran libre. Y el juez dice que no lo van a dejar salir porque en cualquier momento el man le puede pues, o sea, obviamente se puede volar. Y otra cosa es que lo van a meter a una cárcel donde también dice que han estado algunos raperos como R. Kelly, que también fue acusado y sentenciado por tener relaciones con menores de edad y por todo este tema de drogas. Pero a raíz de todas las investigaciones que han salido, Chancho, también se supone que han encontrado pruebas donde supuestamente Puff Daddy habría pagado $1 millón en esa época para que mataran a Tupac. Entonces la verdad es que eso es una cosa muy brava porque, o sea, el man tenía todo para estar bien en la vida, pero la gente cree que nunca los van a pillar o no sé. Pero sí, todo esto fue a raíz de una exnovia del man que fue la que dijo que tenía las pruebas y que también dijo que si la llegaban a matar, ella ya tenía todas esas pruebas guardadas y que si a ella le llegaba a pasar algo, pues otra persona sería la encargada de sacar todas esas pruebas a la luz. Han hablado muchas personas que además sí pueden comprobar que también tienen tapes, que sí han trabajado con P. Diddy, entre ellos obviamente su guardaespaldas. Hay gente que definitivamente no quiere hablar, por ejemplo, caso personal, J-Lo, que fue esposa y demás. Las fiestas obviamente son de Sodoma y Gomorra, entonces hay, como le digo, hay gente que ha participado y no quiere que se vean envueltos porque lo hicieron porque se les gusta y no les pasó nada, y pues porque de pronto no vieron nada raro o por lo menos nada que los afectara a ellos y por eso no quieren hablar, pero los cargos sí son ciertos. El tema pues ya va en una densidad tal, el tipo, por ejemplo, quieren meterlo en una celda especial para que no pase la gran Epstein, porque el tipo puede tener tendencia al suicidio. Entonces, como ponerlo en un sitio especial, pero eso es como para sí y para no, porque recuerde que Epstein supuestamente estaba en una prisión antisuicidio, donde supuestamente era de uno por uno e igual terminó murido. Entonces, también puede haber gente que precisamente lo calle o la silencia por esa misma razón, para que el tipo no hable. Claro, volvemos a lo mismo. Van a empezar a decir de Justin y de lo que sea y de las Kardashian y demás y de todas esas personas que aquí están las fotos, que aquí están los videos. Algunas serán, otras no, otras son de otras cosas que nada tienen que ver. También entonces le empiezan a meter política y ya vi que empezaron a hacer Photoshop y cosas con nada que ver. Entonces, no, que esta es no sé quién cita y no, esa no es no sé quién cita, esa es otra persona. O este está el rapero y resulta que es un man nada que ver. Vuelven a mostrar audios. ¿Se acuerdan que ese audio sí lo habíamos pasado, si no estoy mal? El audio de la supuesta violación a uno de esos raperos, que esa era como una de las pruebas principales y eso queda bien en veremos. No se ha comprobado
totalmente, pero de ahí deriva el resto, porque esa fue una sola, pero entonces ya después venía Justin Bieber, Usher, además Will Smith, o sea, supuestamente ahí pasaron un montón de cosas terribles. Qué vaina tan de apenas para este programa, Toby. Muy denso, ¿no? Incluso 50 Cent, el hombre salió a hacer unas declaraciones y decía que Puff Daddy de cierta manera como que le echaba a los perros y que una vez llegó y le dijo como que venga, seamos amigos, cuando usted quiera yo lo puedo invitar y yo le compro ropita y todo ese tema, y que el man de una le dijo, ¿qué me está diciendo, hermano? ¿Cómo así? Que el mismo Puff Daddy le dijo a 50 Cent y los dos manes se odian a muerte, pero pues, el man de inmediata... con decirle esto, Chancho, por ejemplo, 50 Cent, que esta es otra de las cosas para que se vayan programando, 50 Cent escribió una serie en base a la vida de Puff Daddy y ya Netflix la compró. O sea, que eso da mucha plata. Entonces, para que ustedes sepan, se vayan alistando, porque lo que se viene con este man es una serie y 50 Cent le va a sacar plata a su peor enemigo. Bueno, muchachos, estuvo muy interesante como el primer bloque de esta sección informativa, pero tenemos más. Yo le voy a meter para cambiar de frente un tema cortico ahí de ovnis, y es que siguen apareciendo ovnis en China. Un fotógrafo aficionado obtuvo una secuencia espectacular de un platillo volante. Debo aceptar que se ve un poquito fake, porque como la resolución es espectacular, entonces apenas diría uno, bueno, pues es un dron, pero la gente dice que a esa hora no estaban volando ningún dron ni que es ninguna vaina de cartón. Es un fotógrafo aficionado de la ciudad china de Xiamen, una espectacular secuencia de un platillo volante mientras trataba de inmortalizar las nubes. Las fotografías a las que tuvieron acceso de la red de marcadores Reddit son una nitidez absoluta, y por eso entre más perfectos sean, pues más la posibilidad de decir, uy, esa vaina está hecha con cartón, o eso es una vaina y que no es ningún platillo, pues chiquita. El avistamiento sucedió este año en Xiamen, ciudad de la costa oeste del mar de China Oriental, que alberga el sexto puerto más importante del país. En concreto, el fotógrafo aficionado de Fuyang, conocido como Sirenin, compartió sus imágenes en la red Xiangshu, que es como el Instagram de allá, y obviamente se volvió supremamente popular. Tiene varias tomas del mismo ovni o objeto, que es como redondito, azul, tiene una franja plateada en la mitad. Consiguió una de las secuencias más impresionantes, solo equiparables a las que tiene José María Gómez Montiel, un contactado que se hace llamar el allegado, o en México su homónimo Juanito Juan, es decir, de los que han podido demostrar que son las fotos más espectaculares de la historia. Es la primera vez que Sirenin publica algo relacionado con ovnis y se define en su perfil como un fotógrafo callejero. Esto es importante hacer énfasis en esto, porque puede que sea un fotógrafo como chévere y no sé, flores, libros, y como que ponga eso. Es muy diferente a si su Instagram está llena de ovnis, porque uno dice, este es un conspiranoico, esto es un loco, y obviamente quieren tomar. No, si todo su core de su negocio es una cosa y al siguiente pasa una vaina como paranormal y lo sube, es porque uno dice, a este man deberíamos creerle un poquitico más, porque se está saliendo de su core o de su negocio, lo que sea, para fotografiar algo que de verdad le parece una vaina inusual, y no es el típico conspiranoico que sube 500 fotos. Eso sí, insisto, cuando lo subamos ahí a numerar la caja de Pandora a los 40, usted mismo nos dirá si ese ovni parece o no parece. Ahora continuemos, querido Toby, es que han habido muchas informaciones. Ustedes saben, muchachos, que aquí vamos piano mirando si sí, si no, tratando de sacar lo más fáctico, y que usted sea el que determine lo que sucede ahí en su casa. Pero otra vaina que sí fue hollywoodesco en esta guerra inmunda, asquerosa, lo que está sucediendo allá en Medio Oriente, que eso ya es una vaina, es un genocidio salido de toda proporción. Pero hay algo que captó automáticamente nuestros radares de cosas locas aquí en la caja de Pandora, y es este tema hollywoodesco de los beepers, los radioteléfonos que explotan en plena guerra por lo que sea por frecuencia o por explosión infundada, es decir, que usted haya podido poner la pólvora que empieza a explotar los celulares o lo que sea de los terroristas de Hezbollah. Es una locura, es muy hollywoodesco. Esto no había pasado sino en películas. ¿Cómo fue la vuelta, Toby? Bueno, pues es un ataque sin precedentes. La verdad es que ocurrieron unas explosiones de beepers y walkie-talkies que han dejado a decenas de muertos y miles de personas heridas en el Líbano. Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en el Líbano luego de que aparatos de buscapersonas, también conocidos como beepers o walkie-talkies, eran utilizados por miembros de la milicia armada de Hezbollah y que explotaran. Según el Ministerio de Salud libanés, murieron 12 personas por cuenta de las explosiones de los beepers y cerca de 3.000 resultaron heridas. Mientras se realizaban unos funerales de algunas de esas víctimas, ocurrieron nuevas explosiones, esta vez de walkie-talkies, que dejaron unos 20 muertos y unos 450 heridos. Tanto
tanto Hezbollah como el Líbano culparon a Israel por los recientes ataques y las autoridades israelíes se han negado, como es de usual, a hacer comentarios sobre los ataques. Pero el ministro de Defensa dijo que el país está abriendo una nueva fase de guerra y que poco después de las explosiones pues se vieron reflejado también más tarde las divisiones de los ejércitos de Israel a Gaza hacia la frontera del Líbano. Analistas y funcionarios de varios países han apuntado a que las explosiones se produjeron como resultado de la implantación por parte de Israel de material explosivo en dispositivos electrónicos. ¿Qué ocurrió? Pues la explosión comenzó en el sur y otras zonas del Líbano. Amigos afirmaron que vieron salir humo de los bolsillos de la gente y luego se produjeron pequeñas explosiones que sonaban como fuegos artificiales o disparos. En un video que circuló en redes sociales se veía una explosión en el bolsillo de un pantalón de un hombre que estaba de pie junto a una caja registradora de una tienda. Las explosiones continuaron durante aproximadamente una hora y según informó la agencia de noticias, poco después decenas de personas comenzaron a llegar a hospitales de todo Líbano. Varios testigos relataron escenas de confusión masiva y la mayoría de los afectados presentaba heridas en las manos y también en el rostro. Una fuente cercana dijo a la agencia de noticias AFP que uno de los muertos era hijo del parlamentario de Hezbollah y que una niña de 10 años era también pues como la hija de un miembro de esta misma agencia, Kitokis. Al parecer también utilizaban explosivos y eran utilizados por los miembros de Hezbollah para comunicarse. Una de estas se dio justo cuando una multitud se había reunido para celebrar el funeral de alguno de los fallecidos y pues esto fue básicamente lo que pasó, Chancho. Lo que hicieron fue que implantaron entre 28 y 57 gramos del material explosivo junto a la batería y un interruptor que podía ser accionado de manera remota. Algunos fragmentos de los Viper que explotaron mostraban las etiquetas que corresponden a un modelo de fabricado por una empresa taiwanesa que por esta había llegado la relación a los explosivos. Entonces eso es como la noticia, Chancho. Es que ahí va el detalle. Es el detalle que pues seguiremos investigando porque ya dimos el facto que es la noticia y dentro exacto de la conspiranoia, lo paranormal o lo raro, lo curioso, están dos cosas. Lo primero es saber efectivamente la implantación de la pólvora porque el 80% supuestamente es pólvora y el 20% sería radiofrecuencia. Esa no está probada y lo que sería aún más escandaloso. Pero sea pólvora o sea radiofrecuencia, lo mismo. Sabiendo igual que sí son terroristas, o sea, sí es gente mala, sí es una persona que ellos quieren matar de verdad. Pero para que una operación sea éticamente, se supone, ¿no? Dentro de la guerra perfecta, se tiene que matar a esa persona. Entonces uno decía, wow, Hollywood, le van a poner la carga exacta para que muera solamente el tipo y mientras, qué sé yo, el man está durmiendo a las 8 de la noche. Entonces, eso suena como película de Misión Imposible. Por eso, entonces voy a apretar el botón cuando ya el man esté solo y murió solo. Pero entonces eso termina siendo todo bien que no es tan así, que es más como la topa tolondra. No me importa la hora, en cualquier momento aprieto el gatillo. Y entonces ahí viene, esa es la segunda parte. El tipo está en un mercado, está con otras personas. A lo mejor no tenía el Viper ese ser en ese momento y era otra persona. Entonces empiezan a pagar porque ahí se ven los números. Justos por pecadores. Ahí ya no hay ética de la guerra. Ahí no te puedes defender y decir, sí, yo no. Sí, pues obviamente sabemos que estás buscando al terrorista, pero mira lo que está pasando. Y si es con radiofrecuencia, eso es aún mucho peor. O sea, porque ahí hasta ahora solo hemos hablado de pólvora, listo, ese es fact. El otro no lo hemos podido comprobar, que sería aún más grave. Saber decir, uy, miren, modelo tal, no sé qué, coordenada tal, es este, ¡pum! Y que por radiofrecuencia, ¡pum!, explote eso sin tener polvo y que haya muerto alguien que no tenga nada que ver. Eso es una vaina que se seguirá investigando, pero igual es súper hollywoodesco, súper bizarro, súper crónica roja, súper sangriento, o sea, apenas para este programa, querido Tom. Y ojo, todos estos temas los vamos a seguir desarrollando porque hay mucha tela que cortar aquí en la caja de Pandora de los 40. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. Está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. El mundo del cine, más adelante vendrá nuestro amigo Rodrigo Castro, pero Rodrigo es muy bueno para contar historias y reseñas, pero a veces también se hacen investigaciones adicionales con respecto a las películas. Obvio, él lo puede hacer
pero en esta ocasión es nuestra querida Alison Jaramillo que hace mancuerna con Toby allá en Medellín. Síganla, ali.jaramilloch, ali.jaramilloch, que quiere que traer un clásico de estas maldiciones del cine, de estas investigaciones, sobre todo con Heather O'Rourke, de el Poltergeist. A veces hemos hablado de varias películas a la vez, a veces simplemente nos centramos en El Exorcista, pero creo que esta va a ser solo, o creo, no estoy seguro, va a tener mucho que ver con Poltergeist y con esa sola historia, porque esta chica falleció y siempre ha estado el halo de que fue por culpa de la película. ¿Listo? Entonces, ya saben, parte de producción de Los 40 Medellín, nuestra amiga Alison Jaramillo, ali.jaramilloch en Instagram, ali.jaramilloch en Instagram para que la sigan y escuchemos todos esta maldición, supuesta maldición de la película Poltergeist, aquí en la caja de Pandora de Los 40. La historia del cine está llena de leyendas urbanas que hablan de rodajes malditos y muertes en extrañas circunstancias. Y si hablamos de este tema, la película Poltergeist debe ser mencionada, porque cuenta con varios hechos y muertes inesperadas, entre las que se destaca la de su pequeña protagonista Heather O'Rourke, también conocida como la niña de Poltergeist, cuya muerte sigue siendo un misterio. Heather llegó al mundo de la actuación de forma casual luego de que Steven Spielberg la viera mientras acompañaba a su hermana a un rodaje cuando tan solo tenía 5 años. Spielberg le dijo a la madre de la menor que participara en el casting de la película que estaba produciendo, de nombre Poltergeist, de la cual la niña se llevó el papel. Heather dio vida a la niña Carol y protagonizó una de las escenas más recordadas del cine de terror, con su mítica frase "ya están aquí". La película se convirtió en un éxito de taquilla y lanzó la carrera de la joven actriz, que comenzó a aparecer en muchas series de televisión. Tras rodar la segunda entrega, Poltergeist 2, El Otro Lado, empezaron los problemas de salud de Heather. En enero de 1987, con tan solo 11 años, la joven actriz empezó a sufrir síntomas como una gran hinchazón en las extremidades, lo que provocó que la diagnosticaran con giardiasis, una enfermedad intestinal producida por un parásito microscópico llamado Giardia lamblia. Pero fue uno de los tantos diagnósticos fallidos. Los médicos no acababan de dar con el problema de salud de la niña, y todo ello resultó en la prematura muerte de la joven tras rodar Poltergeist 3. Poco después de su fallecimiento se reveló que lo que realmente sufría era de estenosis intestinal congénita, y los continuos fallos en el diagnóstico provocaron que su madre denunciara a los médicos por negligencia. La tragedia de Heather desató muchas teorías sobre lo que pudo haber pasado, además de que la gente empezó a unir las diferentes muertes del reparto de Poltergeist con un ente maligno o una maldición en el set de rodaje. Por ejemplo, Dominique Dunne, que daba vida a la hermana mayor, murió estrangulada por su novio en 1982. Julian Beck, que interpretó a un sacerdote, murió en 1985 por un cáncer de estómago. Y Will Sampson, el brujo Taylor en Poltergeist 2, murió en 1986 por complicaciones en un trasplante de corazón y pulmones. De hecho, Will llegó a realizar una limpieza en el rodaje, ya que afirmaba que habían energías negativas que sobrevolaban el lugar. Uno de los rumores que más se extendió es que Steven Spielberg decidió usar esqueletos reales en una de las escenas y rodar encima de un antiguo cementerio indio. Las teorías alrededor de la maldición de Poltergeist y la muerte de Heather hicieron que se grabara un documental titulado She Was Here, haciendo alusión a su famosa frase en Poltergeist, para honrar su memoria, detallando cómo fue su carrera como actriz y tratando de desmontar la leyenda urbana acerca de su muerte. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la película Poltergeist estaba maldita y que tuvo que ver con ciertas muertes? Las brujas. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, bienvenidos a
esta edición o al panelista correspondiente al programa de hoy, ya habíamos puesto algo que la gente estaba como jugando, la gente estaba como diciendo, ¿qué será? O sea, porque ese título está como raro. Bueno, en este momento, numeral la caja de Pandora a los 40, numeral la caja de Pandora a los 40, se van a dar cuenta a qué se refería Joana Arenas con el tema de santos imposibles. ¿Por qué? Porque seguramente alguien dirá, es un santo que no merece ser santo, es es un Maquiavelo, una persona que hace el mal y no es un santo, son milagros inventados. Joana, con las buenas noches y obviamente pues ya conociendo que tú eres una experta en temas paranormales y una mujer que se ha dedicado a la producción de estos temas durante mucho tiempo, ¿cómo poder definir eso de santos imposibles con las buenas noches? Hola Chancho, buenas noches para ti y para todos los que se conectan a esta hora aquí con nosotros. Pues mira, esto es un término que le ponemos para explicarlo con mayor facilidad, pero realmente son figuras que han estado representadas a lo largo de las leyendas, no solamente de la Biblia, sino de muchísimos otros libros relacionados con la religión y que aparentemente son seres que han tenido algún tipo de divinidad, don sobrenatural, que puede incluso llegarse a pensar que es imposible tener, ¿sí? Okay. Entonces son simplemente personajes que han sido destacados por la religión, donde se han tenido unos poder. Y ahí es que hay que recordar que sin duda alguna al inicio de las creaciones de diversas religiones, pues el simbolismo de los santos era muy importante porque representaba de alguna manera pues ese poder de Dios y le dieron, según algunas leyendas también, una especie de poderes. Eran como unos superhéroes que lo que buscaban era acercar a la gente mucho más a Dios. Básicamente por eso se le dieron estos atributos. Ok, pues entonces con Joana Arenas, primero recuérdame tus redes, ¿cómo estás todavía en redes? ¿Yo Arenas B o cómo estás? Estamos en redes sociales como @YArenasB, en todas las redes sociales y en mi canal de YouTube como Ventana al Misterio. Listo, entonces por favor síganla, ya Joa nos ha acompañado en otras oportunidades, tanto en tema de podcasting como cuando realizábamos los audiovisuales, que después lo retomaremos, y entonces hemos escogido este tema muy interesante que igual así ya venía marcado en las promos de redes sociales. Son 3 casitos, ustedes saben que con los invitados damos un poquitico más de media hora y vamos a desarrollar entonces 3 casitos de estos santos imposibles y seguramente usted en casa va a decir no puede ser esto porque es increíble. Vamos a arrancar con San Virila, el santo que durmió 300 años. Adelante, Joy. Sí, San Virila fue un religioso y un santo que nació en el antiguo reino de Pamplona, que si lo ubicamos actualmente sería España. Fue un monje y estaba este personaje en un monasterio, en el monasterio de Leyre. Eso fue, imagínate, en el 950 y por eso aquí vamos a hablar de leyendas, ¿no? Y la leyenda de este santo lo que nos cuenta es que este sacerdote lo que decidió fue irse a caminar durante varios minutos alrededor del monasterio, porque había allí pues un bonito lugar para recorrer y lo que hacían esos recorridos era entrar en unos estados de concentración y meditación, y esto es muy importante porque después quiero que analicemos un poco esto, Chancho. Entonces entraba en unos estados de meditación muy, muy, muy profundo. Cerca de ese monasterio hay un río y él llegó hasta ese río, decidió sentarse a la orilla de ese río y ahí se quedó en un sueño profundo. Cuenta la leyenda que San Virila se despertó y empezó a buscar de nuevo el camino para regresarse al monasterio. Curiosamente le pareció muy extraño que según él habían pasado tan solo minutos y el camino era completamente diferente. Se le hacía muy extraño porque además la estructura del monasterio había cambiado mucho. Era una iglesia mucho más grande, mucho más bonita, mucho más llamativa, y él toca
a la puerta del monasterio y se da cuenta que no puede ingresar fácilmente como lo hacía en su regreso al monasterio. Insiste, sale un fraile, le pregunta qué necesita y él le dice, ¿cómo que qué necesita? Soy Virila y vengo aquí porque yo soy sacerdote de este monasterio. Y quien le abre la puerta le dice, no tenemos ni idea o no tengo ni idea quién es usted. Dice, ¿cómo que no? Soy Virila, le insistía constantemente y ante esta insistencia, pues quien le abrió la puerta o ahí le pregunta a sus superiores, lo reciben pensando que era de pronto una persona que estaba alucinando o en estado de calle, en fin. Luego empiezan a revisar los libros y se dan cuenta que Virila había sido un sacerdote que había estado allí 300 años atrás. Oh my God. 300 años atrás. Y esto se dan cuenta pues debido precisamente a los libros, el registro que había en ese monasterio. Y es bien curioso porque alrededor de este monasterio y justo en el lado donde queda el río, que conecta el río con el monasterio, hicieron un monumento a San Virila. Ahí lo pueden ver, hay muchísimas personas, ustedes lo pueden buscar en internet, hay muchísimas personas que llegan hasta ese monasterio precisamente para recordar esa leyenda de San Virila que sigue ahí trascendiendo después de tantos años, pues debido a esa imagen que aún se le guarda a este señor allí. Se suponía que San Virila había contado que él simplemente se acuerda que llegó hasta ese lugar, que un pájaro se le acercó, empezó a cantar el canto del famoso ruiseñor y que eso fue lo que lo hizo entrar en un estado profundo de sueño. Muchos lo consideran trance, otros por ejemplo hablan del tema de la meditación y ahí podemos pensar en los estados alterados cuando la gente logra esas meditaciones tan profundas y llegar a otros estados de conciencia en medio de ese nivel de concentración. Entonces muchos explican la leyenda hablando precisamente de ese nivel elevado que encontró San Virila en ese río. Wow. ¿Y quién da como la validez del tema o quién habrá sido la primera persona como que regó el cuento? ¿Cómo se volvería popular esta historia? Bueno, de esto se encargaron los mismos sacerdotes del monasterio cuando empezaron a contar esta historia, no solamente entre ellos, sino a toda la comunidad que hacía parte de esa iglesia y además porque empezaron a regar esta historia y a fabricar esa estatuilla que les digo que hay cerca al camino que conduce el monasterio al río, y esto quedó ahí precisamente para dar fe de la leyenda de San Virila, el santo que durmió durante 300 años. Ok, podríamos decir que Virila entonces entra con el combo de Matusalén y todas estas personas que pues se supone vivieron hasta 1000 años. Sí, podría ser algo similar, podría ser una relación similar. Obviamente este señor lo que hizo fue dormir, digamos que no vivió o tuvo una pausa más bien en su vida, pero sin duda lo podríamos asemejar a eso. Ok, interesantísimo, porque pues también acá siempre hablamos de los deslizamientos temporales, portales en el tiempo, ahí podríamos también conectar algo con eso, los viajeros en el tiempo. Sí. El tiempo para algunas personas es una cosa, para otros es otra. Bueno, de Goku precisamente también aprendimos lo del tema de la habitación del tiempo, el tipo estuvo un día y cuando sale también pues algo así parecido a esto, ya habían pasado no sé cuántos años. Muy, muy interesante lo de San Virila. Hoy, muchachos, en la caja de Pandora de los 40, recuerden numerar la caja de Pandora de los 40, @DJToyFM, @el Chancho 414, @los 40 Colombia. Vamos con nuestra invitada Joana Arenas, que es experta en producción digital y en investigación de temas paranormales, de temas de misterio. Ya hemos contado con ella en varias oportunidades, sino que hoy decidimos ponerle este nombre curioso a nuestro programa de Santos Imposibles, hablando un poco de estos casos bien raros. Bueno, el siguiente entonces es San Cupertino.
Cupertino, el santo volador. ¿Qué es eso, por favor? A mí me da risa este caso, Chancho, porque suena esa famosa canción Como el gato, El gato volador. Sí. Ok. Él siempre lo relaciono con esto, pero miren, San Cupertino tiene una historia bien interesante. Es un personaje que además lo han consagrado como el santo de los aviadores y de los estudiantes. Si uno busca la historia, actualmente la historia de San Cupertino es precisamente a quienes se encomiendan estas dos personas. Por un lado, los aviadores, pues porque dicen que es el santo volador, ya les voy a explicar por qué. Y por otro lado, los estudiantes, porque además Cupertino tenía muchísimos problemas de aprendizaje. La historia de él empieza a surgir en 1603 y era un tipo bastante distraído, un joven bastante distraído, un tipo que tenía muchísimos problemas de aprendizaje, incluso dentro de su familia era de alguna manera rechazado porque pues digamos que no estaba a la orden del conocimiento que debía tener para su edad y alejado un poco de todo el contexto social de esa época. Pues resulta que en medio de todos sus problemas de aprendizaje, él aprendió un poco de carpintería, sin embargo seguía siendo bastante torpe. Y un día este señor lo que hace es que se va a la iglesia de su pueblo y ofrece sus servicios de carpintería. Entonces, cuando inicia ya se da cuenta de toda la oración, de toda la concentración, de cómo estas personas, estos frailes que estaban estudiando allí, pues se encomendaban a Dios y Cupertino empieza de alguna manera a también seguir esos pasos, ¿no? Y trabaja allí, como les digo, en ese convento haciendo algunas reparaciones y curiosamente este señor un día se mete como colado, por decirlo así, en una de las sesiones que estaban haciendo allí los frailes y allí empieza a decir como, oiga, yo quiero ser sacerdote, quiero entregarme a Dios, era de la religión capuchina y le dicen, bueno, Cupertino, le vamos a dar una oportunidad a ver qué pasa. Y efectivamente Cupertino empieza a consagrar en oración profunda y allí empiezan a suceder cosas bastante curiosas. Y es que en medio de las clases que se daban en este convento, Cupertino entraba en unos estados de trance tan profundos, empezaba a levitar. Entonces los otros decían como, este señor es raro, eso son cosas del demonio, porque además para la época, en 1600, pues ese tipo de hechos no eran ni muy conocidos por un lado, ni por el otro admitidos, porque todo lo que saliera de lo racional, pues tendría que ver con la idea que tenemos del demonio. Entonces, el resto de los frailes empieza a rechazar a San Cupertino, a alejarlo, y lo que sucede finalmente es que a San Cupertino lo aíslan de sus compañeros y lo llevan a una habitación completamente solo y aislado del resto de las personas que estaban allí en ese convento, porque no querían que él le causara terror al resto de los frailes. Era una especie de celda, dicen algunos. Entonces San Cupertino estaba allí, seguía en sus estados de oración y en su éxtasis profundo que lo llevaba a levitar. Y pasa algo muy curioso, y es que en esa celda en la cual estaba San Cupertino aislado, había una ventanilla, y por esa ventanilla él se dio cuenta, según la leyenda, que estaban poniendo ahí en ese convento una cruz, y que además los trabajadores de ese convento tenían muchísima dificultad para levantar esa cruz. Pues San Cupertino, en medio de la oración, aparentemente vuela y ayuda a levantar esa cruz. Y por eso de allí sale la historia de que San Cupertino es el santo volador. Y si ustedes buscan en Google una imagen de San Cupertino, está precisamente así representado. Él
como si volara, y una cruz, y llevando una cruz, cargando una cruz. Realmente, si lo vemos de manera racional, volvemos a pensar en los estados de trance. Recuerden que actualmente hay un montón de monjes tibetanos que pueden lograr esto. Entonces, pues no sería nada extraño. A los nirvanas, ¿no? Que es el objetivo de estos monjes, ¿no? Es lo que quieren. Exactamente, tal cual. Y eran tantos los estados de concentración de este señor y de oración que podía haber logrado eso sin necesidad de tener ninguna particularidad excepcional, más allá del control de su mente, pensaría yo. Y San Cupertino, sin embargo, pues para la época esto era algo impensable. De todas maneras, estuvo aislado durante casi 7 años en esa celda, cruelmente. Finalmente deciden volverlo a poner con sus compañeros, pero le dicen, cuidadito con sus estados de éxtasis, controle eso, que ese es el demonio el que está ahí generando esos efectos en su cuerpo. Pero miren que después, en 1767, ya cuando llevaba muchísimos años de fallecido, pues finalmente la historia de San Cupertino es reconocida por la Iglesia Católica y además es canonizado y es allí cuando le conceden ese título de ser el santo de los aviadores y el de los estudiantes. Ok, sí, aunque parece una obviedad que lo de los aviadores sea el tema de volar, pues también igual es difícil la conexión. Lo digo porque pensé que claro, no es, uno levita por sí solo, pero pensé que el tipo había creado algún elemento o algo así, o una ala que de pronto hubiera inspirado a los aviadores. Pero bueno, es obvio que si el tipo voló, pues los aviadores hayan determinado eso. Pero no sé, lo de los estudiantes no me queda como tan claro. ¿Vos qué pensás? O sea, lo de los estudiantes se asemeja es porque este señor tenía muchísimos problemas de aprendizaje, y en medio digamos, de toda la educación que presentó para poder consagrarse como fraile, resulta que el tipo hábilmente logró tener unas excelentes calificaciones en el monasterio. Entonces decían, como, si este señor tiene tantos problemas de aprendizaje, ¿cómo logra finalmente tener esa puntuación? Es que algún poder debe tener Cupertino. Entonces, por eso es que lo asemejan precisamente a los estudiantes que se encomiendan cuando tienen algún problema o de aprendizaje, o un examen complejo, o una situación compleja para afrontar en medio de su educación, y le piden a este santo, que no era, digamos, que una eminencia educativa, que los ilumine y los ayude, así como él logró precisamente romper esas barreras de aprendizaje que tenía. Tremendo. Estamos con Joana Arenas, experta o digamos muy conocida en el mundo de los misterios, de lo paranormal, con su canal de YouTube, con las veces que nos ha acompañado ya en este mismo espacio, y hoy escogimos este tema tan agradable y que de hecho no repetimos, porque la vez pasada Toby me dijo, sí, siempre como que uno tiene la sensación que hemos hablado de todo, pero a veces uno dice, no, vea, estos temas no me acuerdo que los hayamos tocado. Y hablando entonces de estos santos imposibles, vamos a cerrar con San Genaro y la licuefacción de la sangre. ¿Qué es eso, Joana? Esto es un tema realmente fabuloso, Chancho, porque esta es una historia que todavía muchísimos siguen en Nápoles, y resulta que la licuefacción de la sangre es un milagro reconocido por la Iglesia Católica. San Genaro fue un santo precisamente de Nápoles, una persona consagrada a la iglesia, a la oración, a ayudarle a otras personas, y cuando este santo fallece, así como muchísimos otros santos, las personas suelen o guardar un fragmento de su ropa, o guardar un fragmento de su cuerpo, o líquidos, precisamente porque consideran que estos elementos, al ser de un santo, pues pueden generar algunos milagros. Y la licuefacción de la sangre, ¿de qué se trata?
es básicamente que hay una sangre seca porque este señor lleva miles de años fallecido, pero en las fechas en las que se celebra la fiesta de San Genaro, que es el patrono precisamente de Nápoles, exponen esta reliquia y en medio de la oración este líquido que está ahí completamente seco durante todo un año, pues finalmente vuelve a generar movimiento y ya está nuevamente líquido. Es como si esta sangre, además lo tienen en una especie de círculo. Si ustedes lo buscan en Google lo pueden ver perfectamente en una especie de círculo. Lo exponen a los sacerdotes de esta iglesia al público y hacen un movimiento de un lado al otro y después esa sangre se empieza a mover de manera perfecta. Y es que es bien interesante porque además han hecho muchísimos estudios de esta reliquia de San Genaro. Algunos más o menos en el 2011 salieron diciendo que esto no era ninguna sangre, que se trataba del semen de una ballena, que al mover ese líquido, pues obviamente volvía a generar ese movimiento. Sin embargo, se han hecho varios estudios por científicos, por ejemplo, por la Universidad de Turín, han investigado esta sangre, han investigado esta reliquia y han dicho definitivamente eso es sangre real, ahí no hay ningún semen de ballena, ahí no hay nada extraño. Eso sí es no tenemos otra cosa más que decir. Pero adicional a este milagro, que además se lleva a cabo cada 16 de diciembre, que es la fecha en la que se llevan las fiestas de San Genaro en conmemoración a este santo, resulta que hay todo un ritual alrededor de eso. Toda la comunidad de Nápoles, en la comunidad creyente, arma, digamos que la especie de fiesta en conmemoración a su patrono, asiste a la iglesia, entra el sacerdote principal, pero no solo eso, sino que los últimos papas que hemos tenido han ido hasta Nápoles ese 16 de diciembre precisamente a conmemorar esta fiesta, pero en algunas ocasiones esta sangre no ha generado el efecto de licuefacción. Oh, que ha fallado. Sí, señor, ha fallado. Esto pasó en 1980 y en el 2016. Pero ante esta situación, pues los creyentes tienen un agüero bien grande. Y es que si la reliquia es expuesta y la sangre no se vuelve líquida, esto es señal de algo catastrófico, es una señal apocalíptica. Le tienen terror a que esto suceda. Como les digo, la primera vez pasó en 1980 y lo unieron, lo asemejaron a una tragedia porque después de esto ocurrió el terremoto, un terremoto en Italia, en la ciudad de Irpinio. Entonces muchos lo asemejaron a esta situación. También en el 2016 asistió el Papa Francisco, tampoco sucedió el milagro de la licuefacción y días después también se presentó una situación con un derrumbe muy cerca a la ciudad de Nápoles que cobró la vida de varias personas. Entonces es bien interesante esto porque pasamos de un milagro también a una superstición bien grande cuando no sucede. Qué cosa interesante y qué mágica esta ciudad que es Nápoles, porque efectivamente allá dicen que lo más importante obviamente es San Gennaro, la cancha y Maradona. Y obviamente, exacto, pasan mil cosas, pues Maradona per se ya es una vaina que también raya con la santidad y como ellos lo quieren. Recordemos que ahí por ahí cerca está el famoso Vesubio, ¿no? Que fue el volcán que mató un poco de gente y que la gente quedó ahí como petrificada. Entonces la historia de San Gennaro tiene muchas cosas, pero dentro de la explicación medianamente científica que dice Yohis, listo, ya sabemos que no es semen, pero nadie nunca ha podido determinar realmente qué es lo que físicamente pasa. O sea, como que alguien dijera, no, es que el calor de esa sangre hace que se vuelva líquida. Se puede, pero no, o sea, no ha habido algo como que lo pueda explicar desde lo científico, solamente que no es semen de ballena, ¿cierto? Exactamente, que no es semen de ballena.
como les digo, la Universidad de Turín ha hecho varias investigaciones al respecto y lo único que han podido concluir es que definitivamente es santo. ¿Cómo funciona? No sabemos. Por eso es un milagro. Por eso es un milagro. Literal. Y también muy curioso esto de los papas. Obviamente, como dice Joyce, lo unen a vainas de tragedia. Entonces, porque exacto, la próxima vez que vuelva a ocurrir, entonces lo mismo. El Vesubio va a explotar o alguna vaina va a pasar. Qué interesante. Ya, pues eran los casos que teníamos, pero quiero primero preguntar, ¿hay algo que se nos haya quedado de los 3 casos o hay algo en común en los 3 casos, Yogi? Pues mira, de San Cupertino también me faltó dar un detalle, y es que no solamente levitaba, sino que también estaba en estados de bilocación, es decir, al mismo tiempo. Señor podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, tanto así que su leyenda cuenta que mientras su madre estaba agonizando y él se encontraba en esa celda en la cual lo habían aislado, él logró estar con su mamá los últimos minutos de vida que tuvo ella, acompañándola, que toda su familia lo vio allí presente, mientras que el monasterio dijo, no, era imposible, este señor estaba ahí en la cárcel, en la celda mejor que le habíamos asignado, pues para que no generara pánico con el resto de sus compañeros, pero su familia sí certificó que este señor estuvo allí en este lugar. Entonces, realmente, Chacho, pues estas son historias o leyendas que quedan ahí, sobre todo la de San Virila y San Cupertino son leyendas. Digamos que lo de San Genaro es un tema mucho más grande de explorar, tema mucho más milagroso, si lo quieren llamar así, un fenómeno más extraño, pero sin duda alguna las historias de estos santos, sobre todo como en el inicio de todo el tema de la religión católica, pues sí hablan de esos personajes que tenían de alguna manera don, que no eran naturales para la época y que por eso forman precisamente estas historias tan asombrosas, pero que si lo vemos con un poco de racionalidad, pues no sería tampoco tan loco pensar, sobre todo, que alguien pudiera en unos estados de trance y de concentración grandes, pues poder generar el tema de la levitación, por ejemplo. Sí, exacto. Y pues a los magos, o digamos que de alguna manera se ha podido probar que se puede levitar de cierta manera, pues tratando de hacer control mental y demás, pues evidentemente aquí estamos hablando de otra cosa, un tema como ya más religioso, ya más santificado, y como estamos también hablando de milagros, y precisamente eso es lo que conlleva precisamente a que te pongan el sello, pues ellos 3 son entonces santos ratificados. Hay un montón de prerrogativas, ¿no? Porque obviamente cuando el Vaticano quiere que vos seas santo, no solamente el tema de los milagros, se hace un estudio, pero lo principal creería que en la lista es que tenés que hacer un milagro, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, claro. Sí, claro. Para designar a alguien como santo es un proceso muy, muy complejo. Sin embargo, lo primero es que alguien certifique que esa persona realizó un milagro. Cuando alguien va y dice, oiga, resulta que es que yo me encomendé a Pepito Pérez y Pepito Pérez me sanó, pues la iglesia dice como, bueno, voy a verificar. Entran en un proceso súper largo, súper complejo, súper exhaustivo, no solamente investigando la historia del santo, del posible santo, para ver si coincide o no efectivamente con los lineamientos de la Iglesia Católica, sino que además hacen un examen exhaustivo de todo el tema, no solamente físico, sino psicológico de la persona a la que supuestamente pues se le hizo el milagro, se le cumplió el milagro o se curó. Incluso ese año la Iglesia Católica junto con el Papa, porque además hay toda una comisión para poder hacer estas investigaciones que llevan años y años para poder certificar a alguien como santo, puso unas reglas muchísimo más estrictas para poder considerar algún tema de estos como sobrenatural. Así es como lo cataloga la iglesia, un tema sobrenatural, es decir, y no tiene ningún tipo de explicación. Sin embargo, lo primero que hacen cuando empiezan todo este proceso de investigación, si logra certificar ese primer milagro, esa persona se vuelve beata. Para poder ser santo, tienen que certificar 2 milagros más. Entonces es un proceso larguísimo, complejo,
pero que a mí también me llamó mucho la atención en una cosa, y esto lo he dicho en muchos otros espacios, y es que la Iglesia Católica inicialmente tiende a rechazar de alguna manera este tipo de milagros o de personajes. Sin embargo, con el pasar de los años, termina santificándolos. Y un ejemplo muy clarísimo, por ejemplo, es San Gregorio, que lo tenemos aquí, Gregorio Hernández. José Gregorio, claro que era José Gregorio Hernández, el médico venezolano, que fue beatificado hace varios años, pero que inicialmente la Iglesia Católica decía que pues San Gregorio hacía parte de la brujería y de la santería que se maneja en Venezuela, y por eso era de alguna manera rechazado. Sin embargo, pues hace varios años un milagro realmente increíble con una niña que le atravesó una bala su cerebro y que no tienen cómo explicar cómo esa niña se salvó, pues es lo que hacen que beatifiquen a Gregorio Hernández, y finalmente actualmente están en estudios para declararlo santo. Ok. No, qué programa maravilloso. Yo sé que la gente quedó muy contenta. Obviamente habrá más casos de estos, entonces eso significa que podemos invitar a Joha para una segunda oportunidad o para tratar otros temas, porque con Joha la última vez que hicimos, por lo menos en el audiovisual, hicimos como una ruletica de temas paranormales y salió muy bacano. Joha, muchas gracias. Entonces, para que te despidas, no sé, con tus redes, algún mensaje adicional y que también te busquen en tu canal de YouTube. Gracias, Chancho. Un placer, como siempre, compartir con ustedes estas historias que son bastante llamativas, que lo entretienen a uno y que lo ayudan a pensar también desde muchas otras perspectivas los temas. A quienes me quieran seguir, pues mis redes sociales, les recuerdo, @yarenasb, y en mi canal de YouTube, Ventana al Misterio, ahí tengo varios videos hablándoles de estas y muchas otras historias que nos llaman la atención. ¡Qué bacano! Johanna Arenas, hoy hablando de los santos imposibles, aquí en la caja de Pandora de los 40. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Adnera Oxorne. Momento ahora sí del cine, pero recomendarles, bueno, ya habíamos tenido un bloquecito relacionado con el cine con Alison Jaramillo, pero en cuanto a las reseñas de películas, de clásicos o de nuevas películas, pues está el gran Rodrigo Castro, Castro 78, ya les voy a decir de qué nos va a hablar, pero antes, saludos para toda esa barra brava que siempre nos acompaña, como Judy, como el señor Ackerman, como Luis Sepp, el señor Cristo Atado, la señorita Karina, también me escribió por ahí Miki, me escribió Molleja, me escribió el señor Costa Paranormal, en fin, lo que quieran, saludos y demás. Creo que me queda más cómodo si ustedes utilizan el numeral, por ejemplo, Albajad y Beltrán, que siempre mandan noticias, numeral la caja de Pandora a los 40, y ahí yo les doy RT, a todo el mundo le doy RT, hay gente participativa, hay gente que simplemente quiere saludar, también los comentarios de YouTube me parecen fascinantes, a todos les damos like, les respondemos, pues esa obviamente es la gracia, ¿no? Para que tengamos en cuenta a los oyentes, pero por ejemplo en Twitter, cuando se pasa el programa y demás y la gente escribe en el numeral, porque es como nuestra cajita de noche donde guardamos todo, pues obviamente es más cómodo darle RT, corazoncito, para que la gente se sienta a gusto y dice, bueno, estos manes nos están poniendo atención. Sin embargo, yo aquí menciono algunos, por ejemplo, también la zarigüeya geológica, Sandrita, Alessandra, Teodoro, el señor Cardoso, como siempre, por allá en Jamundi. También hay que recordarles, muchachos, que se viene festivo. Como es festivo, recuerden que el programa siempre pasa al lunes. Es el famoso Día de la Raza, no cae exactamente un 12 de octubre, pero de todas maneras va a haber festivo para que lo tengan presente y se vayan acomodando. Yo siempre les doy el consejo de que escuchen esto cuando es, o sea, pues en pleno vivo y en directo, pero como es podcast, pues ya sabemos que si usted lo hace al almuerzo, lo hace un jueves a las 12 de la noche, bueno, eso ya es cuestión suya, pero chévere que lo pueda hacer cuando es. Ahora sí, Rodrigo Castro 78, Rodrigo Castro Hernández, con entrevista con el vampiro, aquí en la caja de Pandora de los 40. Hola amigas y amigos que hasta ahora están escuchando Caja de Pandora.
Mi nombre es Rodrigo Castro. Finalmente llegó octubre, el mes de lluvia, mes de Halloween. Y bueno, hoy vamos a hablarles de una película muy clásica para esta época. Les hablo de una película dirigida por Neil Jordan del año 1994 con un cast espectacular, un cast de estrellas para ese momento, inclusive para el día de hoy son una locura el cast de esta película. Entrevista con el vampiro, Interview with the Vampire, las crónicas del vampiro, como les dije, con un casting de locura integrado, protagonizado por el gran Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater, Antonio Banderas, Kristen Dunst y Stephen Rea. Hágame el favor. Esta película relata la historia de Louis de Poitiers-du-Lac, que hasta finales de 1990 y es de siglos pasados, tiene una relación con Lester Delacourt y su lucha por sobreponerse a su condición de vampiro. El propio Louis relata sus vivencias durante gran parte de la película a un periodista en la ciudad de San Francisco. Estrenada el 11 de noviembre de 1994 en los Estados Unidos bajo la distribución de Warner Bros. Pictures, recibió en general críticas positivas y se convirtió en un éxito comercial al recaudar más de $223 millones en taquilla, ante un presupuesto estimado de 50 millones. Obtuvo galardones en los premios BAFTA, Saturn, ASAG, MTV Movie Awards y Young Stars, así como nominaciones en los premios Oscar y Globo de Oro, entre otros. También medios como la Oprah Magazine y Parade decían que era la mejor película de ese año. Esta película nos cuenta la historia de Lester LeCourtois, interpretado por Tom Cruise. Es un vampiro de aspecto juvenil que a lo largo de los años va sumando víctimas, a las que en algunas ocasiones se les concede el don de la inmortalidad. Luego se cruza en su camino Louis Poitiers-du-Lac, interpretado por Brad Pitt, un joven atormentado por la muerte de su esposa e hijo 200 años después en San Francisco. Le cuenta en una habitación de hotel historia a Danny Mulvey, interpretado por Christian Slater, un periodista que usa una grabadora y cintas para guardar el relato. Como su entrevistado llegó a convertirse en un ser inmortal. Louis es transformado en vampiro en 1791, 6 meses después de la muerte de su esposa y el parto de su hijo, consumido por el dolor y entregado a la bebida en una conducta autodestructiva. Ahí empieza esta película que es muy interesante. Se ve una Nueva Orleans oscura y bueno, con unos protagonistas, como lo dije al principio, espectaculares. Hay mucha acción, suspenso y bastante terror. El desarrollo de esta película escribió la novela la señora Anne Rice en 1973, inspirada en el personaje interpretado por la actriz Gloria Holden en la película La hija de Drácula de 1936. Warner Bros. Contactó al director Neil Jordan tras el éxito de su película Crying Game en el 92 y bueno, el cineasta vio el guión, vio la historia, le gustó y puso como exigencia que los vampiros de su película tenían que ser actores de primer nivel y buscó el proceso de elección de reparto, bueno, a los actores de moda de ese momento. Entonces así empezó todos esos actores que llegaron. Por ejemplo, Kristen Dunst, que tenía apenas 11 años y hasta ahora había aparecido en películas como Claudia. Pero bueno, ella estaba decidida a lograr este papel y lo logró. Le ganó el casting a actrices como Natalie Portman, Julia Stiles y Christina Ricci. Esta película la pueden encontrar en plataformas como Amazon Prime. Entonces, no se la pueden perder, recomendada este octubre de Halloween, aquí en Caja de Pandora. Cualquier inquietud sobre esta u otras películas pueden escribirme en Twitter en @RodricCastro78 o seguir en @ThePeliMagazine en Facebook, donde estarán enterados. Tenemos entrevistas, notas, lo mejor del cine, todo está ahí en The Peli Magazine de Facebook. Nos vemos la próxima semana aquí con lo mejor del cine, solo en Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro. Feliz noche. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora.
en los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, este es el segundo capítulo después de haber cumplido años. Es decir, cumplimos años, digamos que en calendario, pero no en temporada, y por eso esperamos unos capítulos hasta que llegara el capítulo 52. Ese puede ser el capítulo, o es el capítulo con Juan G. Vallejo. Ya han pasado 2 capítulos adicionales. La idea es, vamos a ver en qué momento también en diciembre cortamos, pero es para que la gente entienda que en temporadas televisivas o radiales se cuentan es por semanas, porque hay gente que había dicho, no, pues es que ya habían cumplido el año como por calendario, para que lo sepan y para que vayan llevando cuentica. Y la mejor manera de guiarse es en el playlist de los 40, @los40 Colombia en YouTube, y ahí usted no solamente pilla los programas radiales o podcast que hemos hecho, sino también pueden pillar los que hicimos audiovisuales, y esperando que pronto podamos hacer una nueva temporada de ellos. El programa se emite todos los domingos de 8 a 10 en vivo desde YouTube, y ya después toda la semana queda en todas las plataformas de podcasting. Y también hago referencia a eso de los domingos porque ya la próxima semana será lo que se llama el Día de la Raza. No necesariamente siempre tiene que caer el 12, porque el festivo esta vez cae para un 14, para que lo tengan presente, y entonces obviamente ese día no se emitirá un domingo, sino se emitirá un lunes. Ahora sí llegamos a la parte final, la parte de los videos, la parte interactiva o fotos, que usted puede chequear en numeral la Caja de Pandora los 40, numeral la Caja de Pandora los 40. Por eso también es importante que la gente que interactúa llegue allí, porque ahí termina pasando la foto, el video, ay, mire, esto es lo que hablaron de esta noticia, se convierte también como una cajita de noche de todo lo que los oyentes mandan. Mire, yo pillé esto, pillé esta foto, pillé este youtuber. Entonces es la forma de encontrarnos ahí en el Twitter. Señor Toby, entonces en esta zona interactiva vamos a hablar de lunas. ¿Cómo es la vuelta? Bueno, Chancho, pues hay que hablar de una noticia que muchas personas de pronto no lo tienen presente, y es para que no se vayan como a alarmar, que piensen que de pronto está llegando el apocalipsis, aunque hay partes de la Biblia que también mencionan esto cuando empiezan a hablar como el fin de los tiempos, y es que la Tierra tendrá 2 lunas por unos meses, y eso es lo que usted debe saber. Es un fenómeno conocido como la mini luna que va a llegar a la Tierra en los próximos días. Un increíble fenómeno se va a reproducir en el cielo cuando aparezca una mini luna que estará acompañando a la luna tradicional. Este descubrimiento fue realizado por astrónomos, y que esto será un asteroide que dirá presente hasta el 25 de noviembre de este año. Más o menos va a estar ahí presente 2 meses. Es un fenómeno que ocurre durante 56 días y no es la primera vez que sucede. Los expertos explicaron que se trata de un cuerpo celeste que, producto de la gravedad de la Tierra, fue atraído por la misma y quedará sujeto a la fuerza de este mundo, y que espera que no lo suelte durante todo este periodo, por lo cual se podrá observar 2 lunas. El asteroide en cuestión fue identificado como 2024 PT5, mide unos 10 metros aproximadamente, y se cree que forma parte de la población de asteroides que giran cercanos a la Tierra, llamada Arjunas. Se espera que este fenómeno no vuelva a ocurrir hasta el 2051, cuando va a reaparecer un cuerpo celestial similar. A pesar que es una gran noticia, el descubrimiento no podrá observarse a simple vista, solo podrá hacerlo aquellos que tienen como telescopios de gran potencia, ya que el tamaño es pequeño y por eso lo relacionan con una mini luna. Los expertos señalan que no siempre es fácil de identificar correctamente a una mini luna, ya que el asteroide natural se suele confundir con objetos artificiales como restos de cohetes o satélites en desuso. Sin embargo, esta vez se trata de un asteroide natural. Así que esta es como la noticia, Chacho, que tenemos. A mí todos esos fenómenos, obviamente, de las estrellas, los planetas, pues me parece súper interesante. Hasta que no sea, obviamente, fáctico, no lo podemos dar a conocer. Ahora voy yo, Toby. El tema, no necesariamente paranormal, pero esos videos que a uno lo hacen ver varias veces. Puede que ni siquiera esté pasando algo paranormal, pero a veces incluso en los captions, yo no sé, Toby, si se ha dado cuenta que a veces para, de hecho, tener más seguidores o tener más reproducción, dice, ¿y lo viste a la primera vez? Entonces le hago a usted esa pregunta, ¿y lo vio a la primera vez? No.
Listo, entonces explicámosle a la gente. Es un perro, están dos señores departiendo como en una finca, en un sillón, y es un video extremadamente corto. Por eso digo, no necesariamente es un tema paranormal, pero sí es un tema curioso. Entonces los dos señores están ahí como en una finca, en esa sillita, y están como departiendo y toda la vaina, y pasa un perro a toda mecha y choca contra una columna y sigue de lado. Entonces hay dos cosas que le hacen a uno como azorarse. Algo se atraviesa ahí. Entonces uno dice, ¿era un perro o dos perros? Entonces, como el video es tan corto, entonces lo primero que me di cuenta es, me imagino que se están refiriendo al perro que se le cruzó. Es decir, ya no era uno, eran dos. Un perro se cruza ahí por el frente, entonces yo me quedé mirando y determinando, ¿es un perro verdadero o es un perro fantasma? Los señores como que sí miran al frente, entonces dicen como, no, pero pues sí nos dimos cuenta que era un choque entre perros. Claro, como iban a toda velocidad, entonces me imagino se alcanzaron a tocar y el perrito, al cual centra toda nuestra atención porque además es de color blanco, se choca contra una columna. Pero ahora... Y es más grande el perrito. Pero ahora, eso no era lo que estaba preguntando el dueño del video. Y es que resulta que cuando el perro se choca, él igual sigue corriendo. Es decir, él no siente el impacto de su compañerito, sino que él sigue corriendo. Pero cuando se frena, las dos patas posteriores quedan en el aire. Es decir, como si una entidad, como si algo lo hubiera elevado en el... Es decir, esa es la reacción natural de porque el perro choca contra el otro elemento y se frena, o efectivamente hay un fantasma y le está sosteniendo las dos patas traseras al perro o lo está jalando. Entonces, como les digo, son esos videos que a lo mejor no hay nada paranormal ni nada, pero sí cumplió su objetivo de... ¿Y se dio cuenta la primera? No, pues a la primera no me di cuenta. Lo vi, y sí me di cuenta que al perrito algo le hacen en las patas posteriores. Ahora ya después de saber el misterio, entonces le digo, Toby se da cuenta que un fantasma o lo que sea, o la física que haya creado que ese perro quede con esas patas para arriba, ¿sí se lo pilló? Sí, ahora sí que como lo menciona usted, sí es muy extraño porque de todas maneras el perro con el impulso que llevaba, no, pues me imagino yo sin ser un veterinario, sino como lo que uno podría ver como a simple vista, no podría como seguir brincando en dos patas como para simular que lo están sosteniendo. Sí, esa frenada del perrito se me hizo muy extraña. Es más, pensaría que el perro del choque también se puede deslizar, es decir, que siguiera. Ya no, o sea, ¿sí? El perrito como intentando sostenerse con las patas y siguiera, y no, sí se frena de una y sí le levantan las patas posteriores. Ahora, usted determínelo, usted métase ahí al numeral La Caja de Pandora a los 40 y me dice, yo veo una alta probabilidad, yo le voy a meter por ahí un 40. ¿Usted qué dice? ¿Y siente que es normal sí, o es como un fantasmita? No, yo sí le colocaría como que hay algo extraño porque normalmente, y eso pues lo ve uno en la calle o lo ve cuando ve un perro, y dice cuando los perros paran o frenan así de repente como lo hizo este animalito, ellos se tienen que apoyar para poder frenar bien en sus cuatro patas. Uh-huh. Claro que sí. Ustedes, queridos amigos, ¿comparten lo mismo? Pues por favor, hágalo saber. Numeral La Caja de Pandora a los 40. Termino como siempre con todos los disclaimers y los gags tradicionales del programa. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determina si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Siempre pedimos cabeza fría, respirar y demás antes de comenzar el programa y también después de hacerlo, para que usted con su cabecita determine si esto es entretenimiento, esto no, esto es real, esto es paranormal, esto es inexplicable, esto es mentira, esto es un chiste. Eso va en cada cual. También, como es un tema de terror, nosotros somos los monjes con las antorchas. Si se aterrorizó, si sintió algo de miedo o sintió algo misterioso, que es realmente el objetivo, pues recuerde escuchar siempre este programa de noche, pero y si no, pues cuando usted lo quiera a través del podcast en todas las plataformas. Si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Y recuerde que nunca, pero nunca estamos solos. Nos reencontraremos para la próxima apertura de La Caja de Pandora de los 40. Chao, chao.